El musulmán es primero musulmán y luego todo lo demás. Y nosotros tenemos que ser iguales, primero españoles y culturalmente cristianos y luego lo demás, porque si no nos van a barrer. Si tú matas la identidad de un pueblo, ya puedes construir lo que te dé la gana. O pueden venir otros a construir otra cosa, que es lo que está pasando en algunos Que no sitios. tiene por qué ser de progreso, precisamente. No. Claro, no. Esa izquierda enfrentada con la religión, pues habla del solsticio de invierno, estas tonterías, ¿no? Para no, digamos, celebrar. Pero estas luego celebran el festividades Ramadán. ¿Qué va a pasar si algún día se crea un partido islámico? Partido Islámico de España. Papa Francisco abandonó a todos los cristianos de Medio Oriente y sobre todo a los de África, que los estaban decapitando el Estado Islámico. A mí lo que también define lo que es la esencia de España es esa pugna contra el Islam que nos va construyendo a lo largo del tiempo y va homogenizando esos reinos dispersos y que les hacen tener una identidad propia contra el invasor. La clase política que tenemos, que es una clase política tanto de izquierda como de derecha, que no pelean por la identidad. Muy pocos lo hacen. La apartan, de hecho. La apartan, les da vergüenza. Buenas a todos, hoy en Vaquero Podcast estrenamos formato, damos la bienvenida a El Cónclave, el programa de cultura, historia de España y religión, e historia de la religión, por supuesto, que vamos a ir trayendo invitados y vamos a ir haciendo una vez al mes para ver cómo va. Así que disfruten del formato. Hoy tenemos a nuestro queridísimo David Rubio y tenemos a Mario Pazo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me gustaría iniciar un poco la charla de hoy hablando un poco de algo que, con la pérdida de valores general que hemos tenido y pérdida de identidad, que es otro tema también que podemos hablar, quería hablar de los valores cristianos o de la cultura cristiana más allá de lo que es la fe en sí o vivir la religión o la forma de vivir de una determinada manera, sino desde una óptica que no tiene por qué ser religiosa, pero que yo creo que muestra una realidad, que es que, nos guste o no, porque mucha gente dice, no, es que la mayoría de España ya no es católica. Bueno, no será católica de fe, pero de culturalmente cristiana yo creo que es innegable. Sí, a ver, yo creo que obviamente sí que hay una pérdida de la fe cristiana en la población en España durante los últimos años, pero que, como tú dices, yo creo que sí que hay un cierto mantenimiento de esos valores cristianos a nivel más cultural y de educación de esas familias que a lo mejor por segunda generación de sus padres o tercera de sus abuelos sí que eran creyentes, que a día de hoy los nietos pues a lo mejor no practiquen la fe, pero que sí que siguen compartiendo esos valores y que yo creo que siguen siendo bueno, iba a decir los mayoritarios en España. Esto me cuesta un poco más, cada vez está más difícil. Habría que ver las nuevas generaciones cómo se están educando, pero al menos mi generación y seguro que generaciones más mayores. Tú, por ejemplo, tu familia es de los Kikos. Sí, Y tú eres el noveno hermano. sí, el más pequeño. Claro, y hay hermanos que son muy creyentes y otros Sí. que no lo sois. Sí. Sin embargo, tú sí ves esos valores comunes independientemente de que los Sí, que sí. creen y los que no creen. O sea, independientemente de los 9, digamos, hay 2 personas que siguen en el camino neocatecumenal, que seguro que si nos escuchan algunos Kikos, a lo mejor lo de Kikos no nos gusta tanto. Y luego... Pero popularmente se les llama Sí, así, ¿no? es como No se es les- ofensivo, ¿no? No, es porque uno, digamos, de los creadores del camino, o de los líderes y demás, es Kiko Argüello. Y por eso se les conoce... O sea, sí es un término como despectivo, desde la ignorancia. ¿No? No, a ver, pero ellos a sí mismos no se refieren como Kikos. Nadie dice, yo soy de los Kikos. Ellos dicen que están en el camino. Lo del camino neocatecumenal sí que es un Pero término... Muy largo. Sí. y suena peor, ¿no? No, es nuevo Los catecismo. Kikos es como más amable y cercano y el nuevo camino es como A ver, más es el- bombante. Es el nuevo catecismo. O sea, es como la traducción, digamos. Es por esa nueva manera de vivir la fe. En comunidad, digamos. Y sí, independientemente de que solo 2 de ellas, justo, continúan en el camino, sí que hay más hermanos míos que son creyentes, otros que no. Independientemente de eso, yo sí que veo unos valores comunes en los 9, que es fruto de la educación, digamos, culturalmente cristiana que nos han dado mis padres. Tú, por ejemplo, que has vivido por medio mundo, incluyendo Turquía y China, culturas nada cristianas, yo muchas veces, yo se lo oí decir a un hombre aquí en España y luego yo lo tomé como propio,
cuando he viajado, de que yo veo otros sitios y tengo más en común con un cristiano de un sitio, aunque sea de un contexto difícil para los cristianos, que con un ateo de ese sitio, porque culturalmente somos la noche y el día. ¿Cómo lo has vivido tú eso? A ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante de lo que hablabas al principio. Yo creo que España es un país cristiano, confesionalmente católico, pero el Estado es aconfesional. Independientemente que haya gente que no viva la fe como se vivía antes a lo mejor, pero no podemos negar que España es un país totalmente cristiano por las tradiciones de Semana Santa y por todas las cosas que pasan, es un país cristiano. Lo que pasa es que, claro, esto con el paso del tiempo ha pasado a ser una guerra de la nueva izquierda de tratar de eliminar y erosionar toda esta identidad cristiana que tenemos, porque los españoles somos cristianos, culturalmente. De hecho, hay una cosa que me dijiste tú que me gustó de cuando estabas en Turquía, que no sé qué le dijiste a un musulmán Ah, sí. y que te dijo algo así como de que tú decías como que no, yo soy ateo y decía, no, 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 tú Eres- eres cristiano, da igual. Exactamente, exactamente. Y en estos países que no son que son musulmanes, por ejemplo, los que yo he vivido, o en Medio Oriente, cuando estaba en Medio Oriente o en Turquía, evidentemente ellos viven la fe de otra manera y no es la fe, no es el cristianismo. Y ahí te das cuenta que evidentemente tienes mucha más cercanía con una persona como culturalmente cristiano, con una persona culturalmente religiosa musulmana que con un ateo. Porque al final del día es por un tema de identidad. Yo creo que esas personas de allí tienen su identidad bastante clara, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, y nosotros deberíamos tener lo mismo. Y los cristianos de esa zona son cristianos que realmente sufren cada día por conservar su fe, como las primeras comunidades cristianas. Porque eso yo lo contaba el otro día en un podcast con un cura, con un sacerdote que se llama Salvador, no sé si lo verá esto, que este hombre me decía, sí, lo que el Papa Francisco y la Iglesia y tal, yo digo, bueno, el Papa Francisco abandonó a todos los cristianos de Medio Oriente y sobre todo a los de África, que los estaban decapitando el Estado Islámico. Y siguen, ¿no? Y entonces, vamos a ver, me decía, ya, sí, claro, no, ya, sí, claro, no, porque todo viene de allí. Porque vamos a ver, si todo lo que es el cristianismo hubiese nacido en Arkansas, bueno, pues lo puedo entender. Sí, sí. Pero no, es en, eso, es en lo que era Judea y lo que es Siria hoy en día. Sitios totalmente olvidados. Entonces, pues me parece que es algo que no está bien. Y sobre todo lo que nosotros hacemos aquí en España es tratar de dinamitar esa tradición y esa cultura cristiana confundiéndola con lo que es con lo que es la institución, la iglesia. Y una cosa es la iglesia y otra cosa realmente son las tradiciones. Y son tradiciones cristianas. De hecho, todos esos países hay gente que se lo olvida, pero Egipto era cristiano, toda la zona del norte de Todos. África era cristiano. En realidad, ellos lo consiguieron bajo conquista, pero esa gente era cristiana. De hecho, ¿por qué hay tantos coptos en Egipto? En Siria ya no hay tantos porque han huido, porque es que los matan. Pero en Egipto, por ejemplo, incluso a pesar de ser una minoría, están muy cohesionados y sí que tienen relevancia. Pero es que a toda esa gente, la gente va a decir, no, no son católicos. Obviamente se ha ido disgregando. Con el tema de los ortodoxos exactamente igual, pero es innegable. Georgia, Armenia, que tiene como su propia iglesia, no serán católicos, pero son cristianos. Yo por eso me gusta mucho decir que soy culturalmente cristiano y no que soy como hay gente que dice católico ateo o ateo católico. A mí eso no me gusta porque la cultura va más allá de la fe o no fe y es una cultura que se ha ido desarrollando durante muchísimos siglos y que es parte de nuestra identidad, que luego quiero hablar de ello. Y que para mí los ortodoxos también son cristianos y que yo creo que toda la gente de esas esferas deberíamos de entendernos, porque alguien que sea, por ejemplo, ateo pero que haya nacido en Georgia, culturalmente sí es cristiano, independientemente de que sea georgiano y yo español, pero ese fondo, quiero decir, lo compartimos, incluso con los protestantes no todos son iguales tampoco. Sé que hay gente que me va a quemar por decir esto, pero no todos los grupos protestantes representan los mismos valores. Sé que hay gente que dice, no, no son cristianos. Bueno, Lo que pasa es que yo creo que se confunde la laicidad con lo que es culturalmente. Por ejemplo, Turquía es un país laico, entre comillas, ¿no? cada vez menos. ¿no? Pero cuando se estableció la República, que creo que fue en 1928, pues se estableció como un país laico. Aquí somos laicos todos, ¿no? Vale, pero es un país culturalmente musulmán. Y yo creo que a nadie le cabe duda de eso. Entonces nosotros, claro, somos culturalmente cristianos. Podemos ser todo lo laico que queramos. Yo creo que la gente confunde erróneamente
el compartir ciertas festividades o ciertas tradiciones con lo de ser culturalmente cristiano, cuando nosotros hacemos esa afirmación, va mucho más allá de compartir una determinada festividad o tradición, sino también de los valores en los que hemos sido educados. Y esto va para gente que incluso aquí, a lo mejor en España, pues ese discurso de lo que tú antes comentabas por parte de esa izquierda enfrentada con la religión, pues habla del solsticio de invierno, estas tonterías, ¿no? Para no, digamos, celebrar. Pero luego celebran el Ramadán. No, y sobre todo que es que independientemente de eso, es que ellos, los valores en los que han sido educados, son los valores del cristianismo. En la mayoría de los casos. Entonces, no tiene ningún sentido pues el renegar de esos valores en los que tú has sido educados, independientemente de que a día de hoy no profeses una religiosidad determinada, que eso es independiente, pero de ahí a renegar de, no sé, la educación que has recibido de tus padres o incluso de los aspectos culturales de tu país, pues es que es Yo creo que ese es el gran error y además yo creo que la estrategia está en minar toda la parte, la identidad que nosotros tenemos, porque si tú básicamente matas la identidad de un pueblo, ya puedes construir lo que te dé la gana. O pueden venir otros a construir otra cosa, que es lo que está pasando en algunos Que no sitios. tiene por qué ser de progreso, precisamente. No. Claro, no, es que nos olvidamos un tema que todo es progreso hoy en día. No, pero es que cuando tú le quitas la identidad a una persona, creo yo, que pierde muchas cosas, no sabe por dónde camina. Entonces Y imagínate cualquiera todo un pueblo. luego, porque se quiere sentir parte de algo, cualquiera luego le coge. Efectivamente, esto es cuando eres pequeño, que nadie te cogía para jugar fútbol, pero luego resulta que eras bueno jugando al tenis y te dicen, oye, pues puedes venir. Y bueno, tú ya te sientes parte de algo, porque es parte de la naturaleza del ser Y humano. creo que por eso los gurús, la gente de los negocios estos de estafa piramidal de comunidades, los estilos yados, cosas así, pero que también hay empresas que son así, de Son como nutrición. cultos, son como mini sí, pero cultos. tienen como una mini identidad y esa persona se siente parte de algo. Creo que hay muchas sectas religiosas, Testigos de Jehová, mormones, gente así que aquí está eclosionando en Europa y bueno, en Hispanoamérica ya ni os cuento, porque hay gente que está muy perdida y porque la iglesia, lo que es la jerarquía, no ha sabido adaptarse y no ha sabido actuar de la manera para que evitar este tipo de cosas y que se perdiera esa identidad. Sobre lo del solsticio de invierno, que dice David, que luego felicitan el Ramadán, como decías tú, pero yo he visto cosas más ridículas que demuestran que culturalmente es indudable que son cristianos. ¿Por qué en Francia, y aquí ya también hay gente pidiéndolo, quieren establecer el bautizo laico? ¿Qué sentido tiene? Es una cosa totalmente religiosa. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso bautiza a tu hijo y luego pues fomenta que sea ateo si quieres. Pero, O el matrimonio civil. claro, el matrimonio Si me civil apura- es si me igual de apuras ridículo. más. O sea, me refiero por el tema de... No por el matrimonio. La gente me va a decir, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, a mí me daría igual como se llamara, la verdad. Pero el matrimonio civil, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que debería de haber, no testigos, debería de haber padrinos de boda, por ejemplo, ¿no? Ya, pero eso es una cosa que no es de lo civil. Esa figura del padrino como parte de la familia, etcétera, es un rollo totalmente religioso. Entonces, si lo están copiando gente que es antirreligiosa, es porque a lo mejor en el fondo, culturalmente, no son tan antirreligiosos como ellos creen. No, claro, y que el matrimonio, digamos, que o sea, si lo analizas profundamente, es un sacramento y es algo propio de la institución. Entonces, pues no sé, a nivel legislativo se tendrá que regular para que una pareja o una unión de hecho pues tenga los mismos derechos que un matrimonio religioso. Pero tratar de, digamos, secularizar sacramentos que son propios de la religión, pues yo creo que eso Y es luego, un a nivel sinsentido. cultural, yo lo voy a decir algunos, seguro que Mario o tú podéis decir muchos más, pero a nivel cultural, el tema de la muerte y el asesinato, por ejemplo. Hay en sitios donde la muerte pues es algo más relativo, de bueno, pues muere la gente, pues la gente muere. Y si muere asesinada, pues la gente muere asesinada. Aquí el no matarás, yo creo que cualquier persona de bien piensa que no... El tema contra la usura, el respeto a tu padre y a tu madre, el cuidado de los demás, el perdón, la idea del perdón, de la redención, todo este tipo de cosas son cristianas. Sí, Tú sí. te vas a otro sitio y piensan que eres un misionero. Estas cosas son cristianas y podrás seguir con muchas más. Y yo lo veo claro de cualquier persona que aspira a ayudar al prójimo. O sea, la visión que hay de La la caridad. buena persona, la caridad, la solidaridad, son cosas que sí, tienen su versión moderna, pero versión moderna que viene de algo también. Y para mí viene de esos valores cristianos, y es indudable. Y algunas cosas vienen de los mandamientos. O sea, imaginad si Sí, viene sí, de sí. atrás. Sí, yo creo que es renegar una cosa que
Es que mira, el cristianismo es parte de toda la historia de España. Toda la historia de España está básicamente barrida por el cristianismo. Todo. Todo se ha movido en torno a ese, a la fe. Entonces, yo creo que tiene que llegar un punto en que tenemos que entender que sí, somos culturalmente cristianos y, bueno, pues, pero somos laicos, ¿no? Y que hay un gran porcentaje de la población, como decías tú, que directamente no profesa ninguna religión y se sienten agnósticos o ateos, pero son culturalmente cristianos. Punto. Se acabó. Y no creo que tenga que haber un debate mayor en esto. Y a lo mejor... Sobre esto que dices, Ortega y Gasset decía lo de qué es esa cosa de la Reconquista que duró 8 siglos, ¿no? Como que no. Y precisamente Sánchez Albornoz y en este caso Stanley G. Payne afirman que, claro, que precisamente todo ese tiempo que se tardó en pugna contra el Islam, porque para mí lo que también define lo que es la esencia de España es esa pugna contra el Islam que nos va construyendo a lo largo del tiempo y va homogenizando esos reinos dispersos y que les hacen tener una identidad propia contra el invasor. Es que la identidad para mí es vital. Entonces, esa identidad es cristiana. Hay un libro en Despertaferro, que si queréis os lo dejo, no os lo compréis, que es sobre la Reconquista, que sale como Reconquista, Reconquista, y luego tachado, ¿no? Directamente. Y menos el artículo de Armando Vesga Marroquín, es prácticamente todo gente pidiendo perdón por usar el término, y hay uno que llega a decir, que es con el que cierra el libro, que la Reconquista, para el que lo quiera usar, aparte de ser inexacto, claro, es inexacto porque la palabra no existía, existía la restauración, pero que es todavía mejor ese término. Y decía que era un término cristiano, como si fuera algo malo, nacionalista español, cuando el nacionalismo español es posterior, es decir, es posterior a que ya se usaba el término reconquista aquí. Por lo tanto, no puede ser un término nacionalista. Y que era islamófobo. Y es como, pero vamos a ver, si es una guerra religiosa, literalmente es una guerra religiosa, que según mi opinión creo que seguimos en ella, nada más que ellos son conscientes y nosotros no, es lo que decía Orana Falachi. Pero, claro, es que, ¿cómo no va a ser? Islamófobo no es, pero es contrario al Islam. ¿Por qué? Porque era una guerra que ellos invaden. Y ellos están restaurando. ¿Que el qué? El reino cristiano. Es que, obviamente, lo que se restaura es la cristianidad, sobre todo. Buenas, señores. Café Puerto Rico de especialidad. Tenéis en la descripción el link para tener un 10% de descuento. Ya ha habido varias personas que no les gusta cómo hacemos estos anuncios. Y solo tenemos que decir una cosa. Vosotros tampoco nos gustéis a nosotros. Y ojo que ese punto de cohesión puede ser el nuevo punto de cohesión en las cosas que puedan pasar en Europa otra vez. Porque si tú te das cuenta, todo el problema que tenemos ahora con la inmigración y las cosas que pasan en distintas partes de España, que se ven afectadas distintos tipos de perfiles de personas, ya unos pueden pensar de una manera, otros de otra y otros de otra, incluso le ha pasado a gente que son gays, otros que son más conservadores, menos conservadores, ven que es un tema transversal. Y cuando pasa a ser un problema transversal, pues toda esa gente que piensan distinto, pues empiezan y es potencia, a unir, eso, da mucha potencia. Se empiezan a unir, es decir, bueno, pues realmente tenemos un problema. Tendremos un problema. Y es una cohesión que tiene que pasar por encima de la izquierda y la derecha y las divisiones tradicionales. Efectivamente, porque siempre hay que recordar que el musulmán es primero musulmán y luego todo lo demás. Y nosotros tenemos que ser iguales. Primero españoles y culturalmente cristianos y luego lo demás. Porque si no nos van a barrer. Bueno, pues en el tiempo de la Reconquista, pues ellos se dieron cuenta que sí, era el reino de Navarra, el reino no sé cuánto, el reino de tal, pero pues somos cristianos. Y vamos contra esta gente. Y tenían enfrentamientos, porque hay gente que dirá, no, pero hubo un pacto y ayudaron los musulmanes a... Sí, pero lo que es una constante en ese proceso de reconquista es que los cristianos no paran de avanzar. Y avanzan, y avanzan, y avanzan. Y cuando llega un momento en el que se tienen que unir por su supervivencia, se unen para combatirlos. Y eso es algo innegable. Ahí están las evidencias en la historia. Sí, pero yo creo que como en España somos muy mal agradecidos de nuestra historia, porque de hecho el que los reyes católicos estén en Granada, eso significa mucho en el tema, no solamente por el fin de la Reconquista, sino por su deseo de estar allí. Y es un sitio, la Capilla Real, que yo digo porque no hay una Guardia Real permanente allí. O sea, ese es el germen de todo lo que ha venido después, para bien o para mal. Entonces, no entendemos nuestra historia. Y sobre todo sería una manera muy ilustrativa para toda esa gente que viene de otras culturas, decir, pues mira... Yeah. Pero yo creo que sí que hay un cierto resurgimiento a nivel, a lo mejor no de esa religiosidad, obviamente, pero sí como de un acercamiento a esos valores, a lo que antes hablábamos de las festividades y las tradiciones. Yo sí que lo veo entre la gente más joven, de que
ha habido una generación por encima de la mía que a lo mejor ha tomado más distanciamiento todavía con esos valores, con esas festividades y tradiciones, precisamente por la tradición que ha tomado aquí la izquierda, muy antieclesiástica, y haciendo un símil directo entre la iglesia y la religión, a cómo lo viven a día de hoy, que creo que sí que hay como dentro de mi generación o unos pocos años menos todavía, un cierto resurgimiento de celebrar esas festividades y tradiciones aquí en España, de precisamente por esa pérdida de identidad colectiva y haber caído en el individualismo de gente que se vuelve a acercar, como tú decías, que al final la religión pues son grupos, son comunidades que hacen una idea de identidad, de pertenencia, algo más grande que solo tú. Y sí que veo un cierto resurgimiento, yo qué sé, entre grupos religiosos jóvenes. Lo vimos con lo de tanto a nivel de la música, con lo de Hakuna, determinados grupos musicales, que sí que yo lo veo también por eso, por mis hermanas, que son un poco más mayores y que están en comunidades, y que yo veo un acercamiento por parte de estos grupos religiosos, en concreto del Camino, a la población más joven. Pues de tema de organizar campamentos de verano como tradicionalmente hacían los juniors, por ejemplo, de pues que es la Feria de Sevilla, pues hacen la Feria de Sevilla en el patio de la iglesia, que cada X meses hacen pues unos conciertos con grupos cristianos, que aparte de pues la Navidad, la misa y demás, pues festival de villancicos en la iglesia. Es decir, que se están haciendo como ciertas tareas o labores dentro de la iglesia para volver a acercar, yo creo, a público joven y romper esa brecha de varias generaciones. Pero yo creo que también es el público joven que está buscando ahora también algunas respuestas, porque lo ves también sobre todo en las redes sociales, la cantidad de grupos que hay. También algunos que buscan una identidad cristiana tipo caballeros templarios y otros que ya buscan otro tipo de cosas, pero al final hay un denominador común, ¿no? Es esa identidad cristiana que nos dicen por activa y por pasiva que no tenemos. Sí, sí. Entonces, yo creo que yo vengo de un mundo más conservador que el de los Kikos. Y bueno, dependiendo en qué... No, sí, viene de un sitio más conservador, sí. Sí, pero me refiero... que no hay duda, de verdad claro, que no. Los Kikos en su surgimiento eran como los rojos de la iglesia, porque eran muy hippies, porque eran las comunidades, ir a predicar. Efectivamente. Eran los rojos en su época, y ahora... Yo de los que yo vengo nunca han sido rojos. Sí, eso es verdad. Nunca hemos... No, esta parte no... No ha habido momentos, han saltado, ni hippies tampoco. No. Bueno, pues sí, yo fui parte del Opus Dei, y en el Opus Dei, evidentemente, por supuesto, tiene un nicho, no quiero decir de mercado, pero tiene un nicho de gente, y también tienen cosas muy buenas. Buscan eso de santificarte a través del trabajo, un montón de cosas. Y tienen grupos de jóvenes muy activos y que hacen muchísimas cosas y que hacen mucha caridad. Y no son 4 chavalines con un par de señoras, no, son muchas personas. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay gente que realmente tiene, como habrá otra gente que busca otras cosas, pero que realmente tiene necesidad de tener una identidad. Yo creo que es muy importante. Mientras como nadie ha ido al paraíso y ha vuelto a decir, oye, por cierto, allí hay 4 jardines y 2 lagos, como no existe esto, siempre vamos a tener necesidad de cuestionarnos y saber, bueno, ¿y qué pasará cuando yo me muera? ¿Sabes? De todas maneras, esto que estáis diciendo, ya incluso a nivel político, de cambio de paradigma actual, los países que durante décadas incluso han estado desarrollando esto antes que en España, en esos países hay una reacción conservadora brutal en contra de todas las políticas feministas. Es que digo feministas porque en realidad es más amplio, pero porque creo que el feminismo es lo que más daño ha hecho. Y en Estados Unidos los grupos conservadores no hay más que ver que ha ganado Donald Trump o ver ciertos grupos que tienen un poder tremendo y a nivel empresarial que están cambiando las cosas. Están cambiando las cosas, sí. Que al final se van a pasar de tuerca y va a ser para mal también. Como siempre. Pero ese cambio se está produciendo. En Europa del Este, que hubo un momento que intentaron ser un poquito, venga, ha caído la Unión Soviética, somos europeos, vamos a ser más abiertos, Polonia es parte de la Unión Europea, y de repente han dicho, mira, esto no es lo nuestro, el este es el este, y vamos a volver a nuestras raíces. Y de hecho, precisamente en países como Polonia, donde está resurgiendo el catolicismo más conservador, y en otros países que son de cultura ortodoxa, más que católica, también están resurgiendo. Y si están resurgiendo precisamente es porque desde la propia juventud, y eso que no tienen los problemas de inmigración que tenemos nosotros, pero llevan toda la vida en pugna con el Islam, algunos de estos países,
pues hay una reacción que lo ven como algo extranjerizante y algo destructor del país. E igual que está pasando allí, yo creo que cuando esto empeore más, que en España va a empeorar más antes de mejorar, yo creo que habrá un resurgimiento de la identidad y de la cultura española. Yo creo que en el este, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención que después de tantos años de comunismo, por ejemplo, países que yo conozco de cerca como Serbia, 70 años, ¿vale? No había iglesias, no había nada y de hecho una de las catedrales era pues era un depósito, tal. Pues cayó esto tal y construyeron una mega catedral que es la de San Saba, que es preciosa y claro, el fervor de la gente es como 70 años, los mismos gente de allí de Serbia dice lo teníamos por dentro, ¿sabes? Porque además el tema de la Iglesia Ortodoxa Serbia, por ejemplo, que conozco más, es identitario. O sea, la nación serbia con la Iglesia Ortodoxa es lo mismo. Eso pasa en Rusia también. Y pasa en Rusia. De hecho, con Rusia... Y en Polonia también, porque, y sobre todo en Polonia que han tenido a Juan Pablo II, ¿ah? Entonces es como eso, por mucho que tú quieras ser lo más woke de todo el mundo, lo que tú quieras, eso está en el ADN de esa Pero es gente. que hasta los comunistas en la Unión Soviética, que para mí son los comunistas, porque lo que había en Yugoslavia, bueno, ellos llegan a un acuerdo con el patriarca y fusionan también el tema ortodoxo con el propio Estado. Y eso fue, que se lo hizo con la época de Stalin, eso fue muy inteligente, porque de hecho cuando les atacan e invaden la Unión Soviética, claro, es la defensa de la madre patria. Y ahí van los ortodoxos. La madre Rusia. Claro, claro, iban a muerte. ¿Por qué? Porque es parte de su identidad independientemente del régimen político que tuvieran. Y claro, si hasta en esa época, que sí que había una efervescencia revolucionaria de verdad, de va a llegar la revolución hasta Lisboa, lo aceptaron y cambiaron, pues claro, ahora como está la cosa, como está la izquierda, de verdad ellos van a hacer que eso no resurja. Yo desde luego creo que es imposible. Yo sí también pienso que es lo mismo. Yo creo que, pero esto ya no sé si tiene que ver, pero yo siempre tengo esta crítica, ¿no? Con la izquierda y con esos movimientos del principio, que luego como que se fueron a otro, o sea, la mente se le fue a otro sitio y ya estaban totalmente disociados de la realidad, porque al final lo que era la lucha en su origen pues también tiene que estar en consecuencia con la cultura de cada sitio. Pues tú no puedes borrarlo todo y hacerlo todo como directamente como una tabla. O sea que esto no funciona así. No es imposible. Eso puede ser una élite como un club, pero no puede ser un Claro, país. es como en China. En China no hay religión, ¿vale? No hay religión. Pero toda la gente toca los dragones. ¿Y el dragón quién era? El hijo del emperador. O sea, el dragón era el emperador que era el hijo del dios. Punto. O sea, no es porque no, es que es un animal. No, es eso, punto. Entonces, Y luego claro, la religión allí está avanzando. Allí está la Iglesia Católica Oficial, sí. que es del partido. Que es del Está la partido. Iglesia clandestina, que la quieren unir, ¿no? Y luego hay un montón más de religiones. Sí, bueno, pues yo lo que tengo entendido es que en el gobierno chino lo que está o sea, o promocionando o permitiendo con más energía es la Iglesia Católica, pero con un cardenal puesto por ellos, no que tal, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quieren protestantes. Pues son más problemáticos para lo suyo, creo. Porque claro, el protestante sí que tiene más control con sus fieles. La Iglesia Católica dentro, ¿sabes? Somos un poco más así hippies a veces, ¿no? Entonces, el pastor protestante puede hacer cosas horrorosas, ¿no? O muy buenas también. Y en China, pues eso lo quieren tener bastante De hecho, allá los acotado. musulmanes es de los pocos sitios que les tienen de verdad bien atados. Claro, yo esta cosa, ese tema en la Uyghur Province, que se llama, que está cerca en el este, pues a esa parte de China no puedes ir. Nosotros no podemos ir, o yo no podía ir cuando viví allí. Tienes unos permisos especiales y tal. Ahí vive una minoría musulmana, que son de origen turco, que de hecho el gobierno turco, si alguno de ellos logra salir de ese territorio por lo que sea, solamente aterrizando a Turquía, ¡pum!, pasaporte turco, porque son como racialmente turcos, ¿no? Pues a esa gente sí que le pasan cosas malas en China. Y yo no veo a nadie, poniendo Free Uyghur Province, pero sí Gaza, no sé qué. Y el número es mayor. No, son muchos, claro, en comparación. Y peores cosas. Y peores cosas. Nadie dice nada. Sobre la identidad, yo me gustaría hacer una reflexión, aunque algún día haremos un programa solo de esto, pero yo muchas veces, claro, porque
lo identitario es como sinónimo de los fascistas de ahora. Que lo aprendí hace unos Los pocos fasci- días, porque no lo sabía. Los fascistas de ahora son como los identitarios. Pero a mí me parece que están usurpando un nombre que no les pertenece. Porque la identidad es de todos. Y creo que sí que hay que apostar por la identidad. O sea, yo sí me considero, en mi definición, sí me considero identitario. O sea, yo creo que sin una identidad propia que defendamos, no hay nada de cohesión que construir. Es decir, nuestra cohesión sí, es de la cultura que tenemos religiosa, es de tal, pero todo eso forma parte de la identidad. Ahí está la identidad nacional, todas las identidades que realmente cohesionan están dentro de la identidad, vamos a decir, nacional, cultural, española. Entonces, claro, esa identidad, incluso también la europea, para mí es vital. Es decir, sin esa identidad no somos nada. O sea, sin esa identidad es coger las llaves a los que vienen y decirles, tomad, Occidente y Europa es vuestro, literalmente. Porque nos tenemos que cohesionar con algo para poder confrontar y mantener o construir lo que nosotros queramos. Entonces, yo creo que la gente tiene que abrazar lo identitario, no en el sentido fascista que le da a la gente hoy en día, sino en el sentido de defender tu legado histórico-cultural. Y creo que hay que defenderlo. Porque es la cultura de los... Es que es el legado de padres a hijos, de abuelos a nietos, y creo que defenderlo es un deber y no algo que un grupo político determinado se pueda apropiar. Porque eso es una cosa de todo el pueblo para mí. Y muy transversal, porque es que es todo el mundo. Claro, que en este país la gente siempre se apropia de cosas, ¿sabes? Al final del día, como la cruz de San Andrés. Y los carlistas y tal, y ahora que parece que si tú vas con la aspa de Borgoña, directamente eres amigo de Hitler. Que no tiene nada que ver. Entonces... Y aunque tú lo repitas por activa y por pasiva, que esto viene del martirio de San Andrés en el siglo I, en Patras, Grecia. Pero casi todo el mundo piensa que es nazi. Claro, Literalmente. sí. No. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día, claro, tú dices, los fascistas ahora se aprovechan del tema de identidad. Pues yo hablo mucho de identidad y hace unos días me enteré que tal, ¿no? Que no lo sabía. Pues Eso te lo dije yo. me lo dijiste tú. Pues no lo sabía. No lo sabía que los fascistas o los nazis utilizan el tema de identidad. A lo mejor ellos hablan de una identidad, la de ellos, ¿no? Pero yo también creo que la identidad es mucho más amplia. O sea, estamos hablando de la identidad de España, pero la identidad de España también es la identidad de Hispanoamérica. Y la bandera del ASPA, además, yo sobre todo por gente de Hispanoamérica, es una bandera de España de siempre. Lo que pasa es que desde la época de los carlistas, la guerra civil, Franco y demás, es como una bandera de los nazis. Claro, o sea, Pero- la ciudad de Valdivia, en Chile, en el sur de Chile, pues tiene el aspa de Borgoña Y no como pasa bandera. nada. No pasa nada. Para mí es una bandera de España. Y de hecho, te digo más, históricamente, como bandera histórica, a mí me gusta mucho más el aspa de Borgoña que la Rejoigualda. Y habrá gente que me diga de todo, yo respeto las banderas de España, a mí me gusta también la republicana, es decir, pero yo, por ejemplo, tengo una pierna que la tengo casi entera de los tercios y tengo el ejército y salen con la bandera, o sea, la tengo tatuada, en una pierna. No lo he dicho nunca, esto me van a decir cosas. Pero la tengo tatuada, ¿por qué? Porque es un cuadro histórico y es una bandera de mi país. Pero esa bandera es tan mía como de los carlistas como de un tío del PSOE. Es decir, esa bandera es de España. Ya no se usa porque se cambió, vale. Pero no deja de ser una bandera de España. Es que volviendo... También, una última cosa. Sí. Es que la bandera la actual, con el escudo, ¿ese escudo de dónde te crees que viene? O sea, ese escudo viene de antes y coge elementos, aunque sea un escudo nuevo, coge elementos de otras cosas de la monarquía, del imperio, de tal, y lo mete ahí. Es decir, eso es tan legado imperial como pueda ser lo otro. Totalmente. Además, tiene una corona imperial. Claro, entonces, ¿por qué es así y la otra no? Entonces, no sé por qué hay que avergonzarse de una bandera que es de hace... Vale, se la quedaron los carlistas. Sí, Franco hablaba mucho de España. Que solo puede hablar Franco de España. Pues yo creo que no. Yo creo que España es de todos los que nacemos en España y tenemos la cultura española. Claro, que no, yo lo que quería decir es que volviendo al tema de lo de las identidades que comentabas anteriormente, yo creo que el problema es que la política actual de identidades es en base a identidades minoritarias, las cuales se utilizan para disgregar, para separar, para individualizar a la persona o caer en grupos identitarios que son minoritarios y que permiten emborronar las identidades colectivas que esas son las que identidades, nos si os cohesionan. fijáis, por ejemplo, con el tema de que las orientaciones sexuales, Mm. porque es que se inventan orientaciones sexuales, al final se van como disgregando, se van separando tanto que al final prácticamente hay algunas que son unipersonales. Entonces, tu identidad termina siendo prácticamente unipersonal. Única. Es Sí. ridículo. Encontrar a Exacto. otra como tú, Claro, no pues directamente. Entonces, eso es ridículo. Eso lo que hace es destruir la identidad
Y luego es que hay mucha gente que nos dice, no, es que caéis en el identitarismo, ¿no? Como si fuera algo ideológico y no fuera algo material. Sus identidades inventadas sí están, ¿cómo decirlo? Porque Están son construidas guays. un poco en el aire, pero lo nuestro, o sea, la cultura española, la historia de España, es algo que es un reflejo de algo material. Es decir, cuando tú te sientes español, no es, no es porque alguien te diga que eres español, es porque hay una realidad material que te hace sentirte español, pero sí que es material también. O sea, no es una cosa que esté construida en el aire como lo suyo. Totalmente. Entonces, claro, esto hay que defenderlo porque una cosa es el identitarismo en el sentido idealista de yo me siento de este club y ya por eso me enfrento a los del otro club. No, 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 no. Yo, en la construcción material que me rodea y me ha rodeado desde que nací, y que ya funcionaba antes de que naciera yo y funcionará después, espero, hay una construcción material que hace que de ahí surja ese sentimiento y esa identidad. Porque es algo cohesionado, coherente, desarrollado a lo largo del tiempo y que se ha transmitido por generaciones. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser material eso? ¿Cómo no va a ser algo real? Pero, por ejemplo, mira, yo cuando yo vivía en China, evidentemente, los que somos occidentales, pues nos juntamos con los occidentales. No por cualquier otra cosa, sino que porque tenemos cosas en común. Pero ya luego luego tu grupo de amigos pasan a ser los españoles o los hispanoamericanos, que son la gran mayoría. ¿Y por qué los hispanoamericanos? ¿Son españoles? No. Pero tenemos la misma religión culturalmente. Si yo me enfermo, le puedo decir, oye, David, me ha pasado algo, sé que va a ir o tal. O sea, nos sentimos más arropados. ¿Y por qué y ellos también con nosotros? ¿Y por qué nos sentimos más arropados en un sitio que somos totalmente distintos? Porque tenemos una identidad común. Porque no va a llamar al tío de Nueva Zelanda. Y con los europeos, a pesar del problema del idioma, también pasa cuando vas a sitios. Sí, pero con como italianos, con... Sí, por ejemplo, los italianos siempre están con lo que yo me ha tocado vivir en países que son muy distintos a nosotros, sí que los italianos están siempre con los españoles, pero los españoles están siempre con los hispanoamericanos, siempre, de toda la vida. Sí, pero Es muy raro que, bueno, hay gente para rara todo, hay en todos sitios. pero la gran mayoría, el grupo cuando dicen el grupo de los españoles o vamos a jugar fútbol este fin de semana los españoles hay dos. Y todos los otros son de cualquier otro sitio de Hispanoamérica. Y no hay ningún problema. O sea, o cuando... no, que son españoles de América. Que esto a gente de Hispanoamérica no le gusta nada. Normal. No le gusta. A mí tampoco me gusta nada. Pero en ese contexto sí que tiene sentido. Porque claro, para un chino, escucha un argentino y escucha un español, son españoles. Ya. Bueno, eso pasa con los Estados Unidos también. Allí no dicen es hondureño, es de El Salvador. Allí eres hispano. Bueno, en mi caso sí, porque soy más morenito, pero vosotros seríais totalmente europeísimos. Está Gobera grabando y está diciendo, sí, los cojones. Hay como, yo lo veo así, aunque lo hemos esbozado un poco antes, hay como una moda y como un público objetivo de que si tú sueltas barbaridades sobre nuestra historia, a nivel de negación sobre todo, y de la religión en sí, es como que te aupan. Por ejemplo, yo he tenido alguna disputa con una que se tiñe el pelo, que es un poco loca, que es del País Vasco, no me acuerdo cómo se llama. Una que dice que es cómica, que se obsesiona conmigo. Ane, no sé qué más. Bueno, que dice que es cómica. Esa solo insulta a los católicos, todo el rato. Pero jamás la oirás decir nada del Islam, jamás la oirás decir de ninguna otra religión. ¿Y por solo qué? de los católicos. ¿Pero por qué? Pues yo creo que porque tiene rédito de gente igual de indigente mental que ella, que se ve reflejado en ella y dice, oh, qué bien, y la upan y saca rédito. No. Sí, Perdón, sí, yo creo que no es así. No, porque básicamente si yo ahora hablo del Espíritu Santo y hablo muy mal del Espíritu Santo, pues habrá gente que te pondrá, este tío es un impresentable. Pero si yo me pongo a hablar mal o de una manera soez en contra del profeta Mohammed, pues mi vida corre peligro. No, pero yo no, pero Entonces, yo no me refiero comparando con otra religión. No, entonces, claro, es muy fácil decir lo que te dé la gana del cristianismo y por supuesto vendrá la nueva izquierda y toda esta gente dice, oh... Sí, pero que podría hablar de otra cosa que no sea religión, es lo que me refiero. Que hablan de religión, o sea, obviamente con el Islam es porque les matan. De hecho, hay alguno que lo dice es que no quiero morir. Pero yo lo que me refiero no es eso. Yo lo que me refiero es que en vez de hablar de política de otra cosa o de otra cosa que no tenga nada que ver, sí se meten con el catolicismo porque les da rédito. Es decir, ya no es solo que no te maten,
sino que además hay un grupo de palmeros que te van a estar aplaudiendo lo que hagas. Yo me acuerdo en Tirso de Molina, no me acuerdo ahora cómo se llama el artista, que hizo una obra que era como contra Cristo y tal, y le hicieron como una concentración, y hubo un loco que le amenazó con poner una bomba de boquilla. Nadie iba a ver a ese tío. Y yo me acuerdo que fue una legión de gente a verle por el simple hecho de, es que no le quieren permitir. Les da rédito ir contra los cristianos. O sea, ya no solo es el miedo, no, es que sacan dinero. O sea, tienen carrera profesional. Una persona que no ha hecho reír a nadie desde los años 90, pues tiene trabajo y le pagan bien. Claro, porque siguen un poco la estrategia de cancelar la identidad, básicamente. Lo que pasa es que no se dan cuenta, o si se dan cuenta son muy tontos, de que la otra identidad que viene es mucho más fuerte que el cristianismo. Y va a ir más contra sus costumbres tan liberales. Va contra todo. Entonces, eso de que piensan que, no sé, yo el otro día lo hablaba con Alicia, me compartió un vídeo, entonces ella me compartió un vídeo de una persona, ¿no? Y me decía, esto me pone mal. Y yo digo, a mí también me pone mal porque yo no soy un experto en Islam, pero yo he vivido en países que son musulmanes. Y cuando aquí escuchas a la gente, incluso a políticos, hablar del Islam y hablar de los musulmanes de una manera tal, así como baladí, o sea, no tienen idea. Que hay de todo, evidentemente, pero no tienen idea. Solo con que revisen los 5 pilares del Islam, ya está todo ahí. Es que... No, que el tipo de cosas que hacen ellas, en este caso estas feministas, bajo un régimen islámico, no existen. No existen ellas, no existen directamente. Tendrían que estar fuera del país. No existirían directamente. Entonces, claro, el odio a la religión lo enfocan solo a los cristianos. Y es porque sacan mucho rédito de ello. Claro, o sea, el único hombre machista en España, por ejemplo, es el español. Creo que no. Menos si son de Podemos. Menos si no son de Podemos, claro. Pero claro, hay machismo duro, en otras culturas. De otras culturas, sí, muy, muy, muy duro y muy horrible, ¿no? Pero de ese no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque siempre tienen que ser los españoles los malos de la película. Y el problema está que como los españoles somos tan tontos a veces, nos ponemos el mea culpa. Sí, somos malos. No, porque nadie, o sea, es que solamente basta con ver las cifras, o sea, de todas las cosas. Pero la gente aquí yo creo que porque han sido muchos años de esta limpieza de identidad que hemos tenido en los últimos 30 años, que por eso que hoy hay generaciones, como por eso tu generación y tal, que están totalmente desarraigadas de lo que es España, de lo que es su identidad, de todas estas cosas. En mi época no, porque yo vengo de otra época, ¿no? Pero sí ves a la gente, yo veo a mis sobrinos, por ejemplo, sí, totalmente como que hubiesen nacido en Júpiter. O sea. Yo lo veo con la gente viajera de esta en no sé qué capital europea y era como estar aquí. Mal. Si vas a una ciudad de otro país y crees que es tu país y está a 1000 kilómetros, no tiene nada que ver en realidad con tu cultura, si son iguales y te sientes como en casa es porque tu casa no está bien y se está homogenizando todo. Claro, una cosa es que el multiculturalismo yo creo que no está bien entendido. Una cosa es que yo, por ejemplo, me venga a vivir a un sitio donde toda la gente es de una determinada costumbre y yo me adapto a esas costumbres y vivo con ellos y ellos me aceptan y tal, pero eso no significa que todo esto se mezcle y sea nada. Porque siempre va a haber uno que es más fuerte, ¿sabes? Y se va a imponer, como es lo que está pasando ahora, básicamente. O sea que... Porque en Europa no podemos decir que no hay sitios en Europa que están totalmente colonizados por otra cultura, donde ni siquiera puede ir la policía, donde se practica la sharia. Y tienen su propia policía. Claro, o sea, es que no sé a dónde era que leía que en qué ciudad era en Londres y ya habían 7 cortes de sharia. Vale, si esto está en estadísticas, no, es que es voluntario. Esta familia quiere, o sea, voluntario, vale. En una familia rigorista musulmana, voluntario. Entonces sí, voluntario. Pues mira, no. ¿Qué pasa si nosotros pusiéramos aquí, bueno, pues vamos a refundar la Inquisición y voluntariamente nosotros nos vamos a... Que no es lo mismo, evidentemente. Sí. Entonces, yo creo que se están perdiendo totalmente el sentido común y va a ser muy tarde cuando nos demos cuenta. No, y Soy muy además, pesimista. que es que volviendo a lo que tú decías, de, por ejemplo, la gente que dice, no, es que voy al centro de Milán y es como el centro de Madrid. A ver. Sí, son todos del mismo país, es Senegal. Claro, y tienen la misma religión. Es sí. terrible, o sea, no lo dices porque a nivel
de trato con la gente. O porque haya seamos una muy cercanía, parecidos con los italianos. O no, es porque literalmente podrías estar allí, que podrías estar en el centro. Sí, pero lo gracioso es que está incluso la misma gente del mismo país. Y la misma estética, sí. Sí, yo, por ejemplo, una muy amiga mía en China, no lo va a ver, pero se llama Amber. Y esta chica, me acuerdo cuando hizo un viaje a París, que a los chinos les gusta mucho todo esto de las capitales y tal, y el lujo y tal. Y claro, ella en un momento me decía, horrible experience. Me dice, ¿pero por qué? Porque no es París. Claro, el París que ellos tienen en la cabeza, pues El evidentemente... francés con la baguette. Sí. Claro, y todo esto no es... Entonces, ella iba con muchas ganas de encontrarse ese París, aunque fuese una calle. Y No. no encontró Es que ya no existe. Yo fui hace 3 años. París ya no es sobre- París, es la frase. de hecho. Entonces dice, qué horror. Sí. Lo peor es que caminamos hacia eso aquí también. Ya empieza a ser así. Tú vas por el centro de Madrid y ya parece otro país también. Pero eso es muy duro, ¿eh? O sea, allí está muy mal, ¿eh? No, allí ya sé Yo lo he que visto es hace 3 Senegal años literalmente y- o Argelia, lo sé. Sí, y lo que pasa es que como tienen el droit de sol, el derecho de suelo, entonces tú naces allí, ¡pum!, francés. Bueno, aquí también pasa. No, aquí no hay droit de Al sol. año te lo dan. Tú Pero naces aquí y siempre- al año te claro, si Sí, tu país de origen no tiene... Claro. Pues sí, claro. Entonces al final del día... Aquí hasta estamos que- jodidos también, con eso. Sí, lo que pasa es que como éramos los que no pensábamos que no iba a pasar, hasta que pasa. Bélgica creo que está peor. Hombre, pero que llevan más años con estas políticas que nosotros. Pero es que nosotros, en vez de corregirlas, estamos valorando y el EP es de regular a 500.000 de personas que han entrado de forma ilegal. Pero es que tampoco puedes... yo creo que no es factible expulsar a 1 millón de personas. Todo es organización y planificación. Lo entiendo, sí, pero también dentro de todo el ajedrez global, aunque tú tengas todos los medios aquí y la opinión pública a tu favor, lo veo complicado. Pero en el ajedrez global, yo creo que caminamos en otros países de Europa hacia eso antes que nosotros. Sí, puede De ser. hecho, te pongo un ejemplo. En Hungría, cada año tienen menos Sí, población. pero porque allí no aguantan, no se los ponen en un autobús y los llevan a Bruselas. Claro, pero si pueden allí, nosotros aquí también. Están en la Unión Europea igual. Es más pequeño y es más controlable. Y es un territorio, son todos húngaros. Aquí somos madrileños, somos catalanes. No, en Hungría hay minorías. Ya, pero no hay identidades o sea, como aquí. Hay más identidad nacional que aquí, eso sí. Pero en su momento ganaban partidos también aperturistas y que ponían políticas. Y de hecho, por eso llegó un señor como Orbán, si no hubiera sido imposible. Es Sí. en oposición a lo que había. De todas maneras, veremos a ver qué pasa en Estados Unidos. Yo creo que ahí sí van a expulsar a más de 1 millón, ¿eh? Y es más grande que España. Bueno, pero si este Obama expulsó muchos más. No, pero yo creo que Trump al final le va a Pero adelantar. como es guay... Yo creo que le va a adelantar. ¿Mm? Yo creo que le va a adelantar Trump al final. Bueno, yo creo que de Trump por- ahora está jugando, bueno, pues con la experiencia, ¿no? De haber estado antes. Tiene otra gente, no sé. Creo que a lo mejor es un tío listo, yo siempre lo he dicho. Y va a ser interesante cuando llegue el final de su mandato, porque ya no se puede presentar más. Y él está diciendo que le gustaría volver a presentarse. Vamos a ver qué No, estrategia yo creo que el delfín aquí es J.D. Vance. Yo creo que ese es el gran delfín. De hecho, le está promocionando mucho. Se le lleva a todos los sitios, cosa que no se suele hacer con otros vicepresidentes. Y Vance es de una opinión, es muy católico. Es que aquí iba con las cenizas aquí. Es muy católico y como Marco Rubio, y este señor, Marco Rubio, yo creo que por ahí van los tal. Además está casado con una mujer de origen Pakistaní, ¿no? indio, sí, o pakistaní, sí. Tiene hijos mestizos. O sea, yo creo que es el perfil perfecto. Viene de una familia desestructurada, se convirtió, vamos, o sea, es como tiene Es los check. No, o sea, no es el tema de hoy, pero hoy, por ejemplo, dices lo de que no ves viable lo del millón, que en este caso sería medio, pero no tiene por qué ser todo de golpe. Y luego, aparte, yo creo que en Europa vamos a un conflicto violento. Entonces, cuando se acerque ese conflicto violento, expulsar de forma pacífica a un determinado número de... O pacífica, o sea, es por la fuerza, pero es pacífica. Expulsar a un determinado número de gente, yo creo que eso no... O sea, va a cambiar esa visión general que hay en el mundo de los derechos, por lo menos en Occidente, de los derechos humanos, de que no se puede violentar. Yo creo que se van a empezar a aplicar medidas, cada vez va a haber más violencia, en estos países hay mucha violencia ya. Y se va a crear un clímax que va a hacer que la gente sí que quiera... Pero ahí lo has dicho tú. En esos países hay mucha violencia, aquí no. Ya, pero... Nosotros aquí
Es que mira, nosotros aquí, por ejemplo, si tenemos de ese 1 millón o lo que sea, que el 90% son hombres, son personas que están dispuestas a combatir. Aquí, Bueno, seamos realistas. yo creo que, aparte de que aquí hay un ejército y una policía, yo creo que hay cada vez más gente que está reaccionando y Cabreada, cambiando, sí, cabreada. y que empieza a cambiar la perspectiva. De hecho, se ve con las patrullas vecinales, cosas como las que pasan en Belviche. Y yo creo que esto va a ir a más. La gente se va a volver más violenta con el tiempo. Y va a tener una visión más radical. Porque igual que ellos estarían dispuestos a defenderlo, creo que va a haber un proceso de cohesión nacional y de identidad que va a llevar a que otra gente que se ha criado, porque esa gente, muchos nacen aquí, es decir, no tienen unas circunstancias muy diferentes a un español que nace aquí. Yo creo que... Pero culturalmente siguen siendo de sus países. Sí, pero España hasta hace no tanto tiempo sí era un país más violento y fue por las circunstancias y yo creo que en España eso va a volver a pasar y creo que la gente se va a radicalizar, nadie es manco en este mundo y yo, bueno, habrá algunos, sí, obviamente, pero me refiero a de que la gente responde y yo creo que el camino es el de la confrontación y en esa confrontación creo que se va a esa gente que está dispuesta a pelear, creo que se va a hacer que se vayan. De hecho, dices lo de que están dispuestos a pelear, pero yo creo que también es un poco de boquilla en muchos casos porque en países donde han pasado cosas terminan yéndose a otro. En el caso de Hungría, por ejemplo, está claro. En Bulgaria, que apalearon a gente por la calle y la policía ni se metió, también pasó. Y se están yendo a otros países porque tienen mejores condiciones. Porque ellos, ¿cómo te lo explico? Tú dices que están dispuestos a pelear. Están dispuestos a pelear por recibir pagas y tener una situación de privilegio. Pero si eso se acaba y solo hay conflicto, esa gente no tiene arraigo aquí. Esa gente mañana se va a otro sitio y es feliz. Porque no son españoles. Sí, no sé, yo es que yo sí creo que vamos a una confrontación, siempre te lo he dicho. Yo creo que eso está claro. Por eso que, por eso que el debate político hoy en día en España de que es de izquierda o de derecha me parece No, tan no. del siglo XIX, porque como eso no es que no es lo relevante. Hoy en día vamos a una confrontación directamente contra una forma de entender la vida que está totalmente distinta a nuestras libertades. Y cada día más personas lo están entendiendo. Mira, ese no sé que era alcalde o lo que fuese de ahí del sur, de cerca de Málaga, que fue un kebab y lo atacaron. Y, Murcia. Era un concejal, creo. sí, y que es gay el hombre y Le tal. han denunciado a él por racista. Al final. Claro, y luego él hace ese vídeo y cuenta todo este tipo de cosas y tal, indignado. Es como que se están despertando de, es que, o sea que no nos quieren a nosotros. Bravo. ¿Mm? Sí, tú eres el primero al que van a meter en una caja, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que la gente se está cabreando. Ahora, para que lleguemos a una situación en que la gente diga, se tome la justicia por sus manos, no sé. Pero va a llegar antes la situación en otros países de Europa. Es que eso Sí, es lo bueno. sí. Y vamos más atrasados, pero cuando se vea que hay soluciones que funcionan, porque van a funcionar, se van a copiar. De hecho, hasta Starmer, que es uno de los personajes más infames para mí que hay en toda Europa, aunque no está en la Unión Europea, pero sigue siendo Europa, está defendiendo cosas que hasta hace 2 días él decía que era el fascismo y ha metido en la cárcel a gente por decir eso en redes. Y él está diciéndolo ahora. ¿Por qué? Porque está hasta el cuello, no sabe ya ni qué hacer. Y yo sinceramente creo que, por ejemplo, la inmigración ilegal en Italia, que está disminuyendo, esas tácticas que están usando allí, las van a usar en otros sitios. Y yo creo que poco a poco, ensayo y error, se va a ir moviendo, aparte de esa gente, me estoy refiriendo a delincuentes, gente que vive de pagas, gente que no aporta, y poder echar a esa gente. Me da igual que tengan nacionalidad, si se dedican a delinquir, habría que echarlos, aunque sean segunda generación, habría que echarlos, porque es que se han regalado las nacionalidades y se siguen regalando. Y yo creo de verdad que la situación es solventable, pero es por la fuerza, porque independientemente de que No, por la fuerza. independientemente de que se pudiera hacer desde el Estado, que yo creo que sí, cuando se les reprima, cuando se insurreccionen en distritos y barrios enteros como pasa en Francia, va a haber que entrar por la fuerza. Entonces, claro, esa gente luego cuando la metas en una especie de CECOT, bien sea en territorio nacional o pagando a otro país para que lo tengan, que sería lo ideal, porque lo externalizas, te lo quitas fuera y derechos humanos allí, yo no tengo nada que ver. Y sinceramente creo que la solución pasa por ahí, pero en estos momentos de eclosión es cuando se puede coger a esa gente que son delincuentes y echarlos, o cuando tú prohíbes, por ejemplo, determinadas prendas o determinadas manifestaciones religiosas complicadas. No una manifestación religiosa normal, sino cosas chungas que pasan. Lo hacen igualmente, hacen manifestaciones por el califato en Alemania. Es que yo creo que habría que vallar hacia alrededor, o sea, tendría que haber un estado de excepción, obviamente, pero todos los policías hacia alrededor, identificados todos y directamente al centro y fuera de aquí.
Porque es que hay que apretar y luego la gente, no, es que no se van a ir. Pues yo hay gente que son delincuentes que les diría, cárcel o te vas, cárcel, a la cárcel, no sales. Lo que pasa es que se ha romantizado con todo este tema, tanto, o sea que creo que te envié una foto, ¿no? Que había una de estas manifestaciones en Estados Unidos contra Trump que decía, ¿cómo era? Que unos gays que decía, Allah love equality. Ya. No, it doesn't. No, no. Entonces, pero lo han romantizado. Entonces, si tú, mira, yo tengo amigos en estos países, porque he vivido muchos años, y son amigos que son homosexuales. Y ves el calvario que tienen que hacer para vivir una vida relativamente normal. Y son personas que tienen recursos, ¿vale? Imagínate no los tienes. Entonces, claro, estas personas, luego estos vienen aquí de vacaciones y flipan con esta gente, ¿ah? Con todas estas cosas que van diciendo, dicen, pero no saben lo que hay ahí, no tienen ni idea, o las mismas mujeres y tal. O Yo sea, me acuerdo una chica transexual en Estados Unidos que se dedicaba a hacer vídeos y decía, gracias a Palestina, la lucha por Palestina, he descubierto el Corán, lo he leído y Alá nos ama y no sé qué. Y claro, era un tío disfrazado diciendo que tal y con el Corán. Y yo pensando, está loco, o sea, y claro, todos los mensajes de musulmanes eran amenazando, pero no tiene ningún sentido, es que eso no tiene cabida en sus sociedades. no, no. Entonces, yo creo que se ha romantizado y se ha romantizado también por la izquierda, la nueva izquierda. Hombre, La totalmente. nueva izquierda ha romantizado todo este tema. A mí no me parece bien. Tú puedes, si tú eres gobernante de España y eres ateo, como es este señor, que supongo que lo es, Sánchez este, vale, pues no, vale. Pero ¿por qué tiene que felicitar Ramadán? A ver, No tiene sentido. no entiende. Quiere votos. Pero, no sé, la Pascua no. Pues yo discrepo, con lo de que no tenga que celebrar. O sea, eres español, son nuestras festividades y tradiciones. Puedes celebrarlas Sí, pero sin bueno, compartir ese sentimiento religioso. claro, pero no sé cómo tienen ese. Pero es por un resquemor personal que hay frente, no sé. Y luego la iglesia en España es súper entretenida. Porque evidentemente hay sectores de la iglesia, de la institución, que han estado con estos, con los... Han estado con todos. No hay que olvidar nuestros amigos los jesuitas y en el País Vasco. Entonces, vamos Sí, a... han echado monedas a todos los sitios. Sí, claro, porque es transversal. Entonces, yo no sé por qué tienen esa obsesión con ese tipo de cosas. Yo lo que no entiendo es que la iglesia, en este caso la jerarquía, yo lo veo en la COPE. Yo antes escuchaba a Carlos Herrera hasta que de repente estoy escuchando el programa, hacen un parón y empiezan a hablar a favor de la regularización de los 500.000 inmigrantes como posición de la conferencia episcopal. Claro, yo me quedé así y dije, esto es una distopía. Porque claro, es que si viniera gente de países cristianos, yo entiendo que la iglesia, que tiene vocación universal, l- lo pueda defender, que yo tampoco, porque creo que las iglesias deberían de ser un poco identitarias de lo nacional también, porque es que si no, no van de la mano con el Por país. eso que la ortodoxa funciona, porque Sí. tiene sus patriarcas Yo independientes. creo que eso es un fallo, pero que habrá gente aquí que me coma vivo. No, el Papa. Bueno, sí, que me coman vivo, pero a mí me importa España. Lo demás, todo es secundario. Pero claro, es que está viniendo gente de orígenes que son musulmanes, tienen más hijos, no paran de venir, y eso lo que van a hacer es comérselos. Es que en Europa, que es la cristiandad, se van a comer a los cristianos y no se dan cuenta de que es que parece como si no tuvieran espíritu de supervivencia. Es lo que yo no entiendo. No entiendo. Bueno, porque Digo básicamente... la jerarquía, porque el cristiano de a pie te dice que esto no es normal y que no puede ser. La mayoría. Pero La jerarquía vive en una burbuja al final del día. Sí. Yo eso es lo que pienso. menos fieles. Más, es que también. Pero siguen teniendo poder. Sí, hombre, mucho. Entonces, ¿qué quieres? ¿Más fieles o más poder? Pero si las condiciones que creas te quitan el poder en un tiempo. O sea, todo el mundo estaba pendiente que iba a ser el nuevo papa. Sí, es verdad. Mucho, y que, por cierto, se ha abierto una cuenta de Instagram, el nuevo papa, porque es Instagramer. Y creo que en 2 horas ya tenía 16 millones de seguidores. Yo estoy deseando, porque he recibido muchas críticas por parte de Matilde, que me las han hecho llegar. Porque yo he sido bastante crítico con este papa. Pero estoy esperando a que opine sobre el Islam y sobre inmigración. Estoy deseando que saque un poco de trabajo adelante. sobre No, esto. no se va. Yo creo que este hombre es más político, muy, muy diplomático, creo yo. Sí. Pero hombre, eso se tiene que posicionar, porque es que eso sí que es inminente, el peligro. Hombre, a mí me gusta que esté diciendo lo de las inteligencias artificiales, el trabajo, todo eso me gusta, pero es que a mí el peligro inminente que tenemos de ya aquí No es el sé, Islam para mí. me parece que este hombre, no sé, puede dar una sorpresa. Mira que a mí no me gusta, de momento. Pero
El otro día lo enseñó en la televisión que iba no sé, en San Pedro, con no sé qué historia, y habían un grupo de personas y habían unos con la bandera LGTBI. Sí, hizo el regate ahí. No, se fue su fue. cara de asco, hizo así todo. O sea, Entonces, sí, ahí dije, lo mismo es más conservador de lo que nos pensamos. no, bueno, pues, o es el Espíritu Santo. No sé, a lo mejor nos sorprendemos, pero yo lo veo complicado. Es que nos hace falta un papa guerrero. Que a nivel público quiera dar Julio esa lucha. II. Sí, pero nos hace falta un papa guerrero que quiera Que mantener la esencia de Occidente. Perfectamente lo podría hacer porque es un papa muy joven. O sea, tiene muchos años de papado. Yo creo que 20 por lo delante, menos, ¿eh? salvo que Tenemos tenga papa para rato. cualquier problema de Pero salud cuidado, grave. como decía Mario, ¿eh? Porque le dije yo un día. Pero, claro, y si imaginar que le sale un loco, claro, es infalible en lo doctrinal. ¿Cómo te le quitas de en medio? Y se empezó a reír y dice, antes tenían métodos muy directos para eso. Sí, sí, no. Claro, puede ser. y ahí no hay Puede autopsia. ser. Pero bueno, él sí que, es que ya te digo, yo lo veo problemático porque yo también me ha hablado gente en relación al podcast diciéndome, darle un voto de confianza, esperar y demás, pero claro, Pero es que a Europa no le queda mucho tiempo, ¿eh? yo he visto, por ejemplo, que es verdad que a lo mejor no ve, la gente que me lo ha dicho es por un poco presión pública de que es el mensaje que tiene que dar, pero que luego, digamos que en la trascienda lo que van a hacer es muy distinto. Es que también decían eso de Francisco, entonces, pues claro, Pero desconfío claro, ya. yo le he visto lo que ha hecho, por ejemplo, con los procesos migratorios en Estados Unidos, hablando de Trump y tal, y digo, Ya mal, ya empieza mal. complicado, porque aquí la batalla que tiene que dar es dura, si la quiere hacer en Europa. Pero es que en Estados Unidos yo creo que tendrán que atar en corto al Islam, pero el tema migratorio y demás no tiene la problemática que tenemos nosotros en Europa. No. No, porque culturalmente es gente que viene Bueno, a ver, principalmente. son católicos y son como más protestantes ellos, pero No, pero es gente que viene de Hispanoamérica. que sí, al pero final del día. pero es diferente, es diferente. Ya, pero no es la otra. Es culturalmente. Es cultural. Es Pero el culturalmente- Islam también tiene allí su parcela de poder, ¿eh? Sí, creo que en los últimos años sí que ha tenido, pero. Hay que tener cuidado, pero no es como aquí. No hay un peligro de se va a derrumbar esto por. No hay ese Mira, peligro. salvo en ciudades como Nueva York, que te encuentras de todo por la calle, en otras ciudades son todos americanos, ¿eh? Todos. Es que esto es lo normal en un país. Y no es una cuestión de colores, porque allí los hay de todos los colores, pero son gente muy americana y muy de yo, mi identidad de Sí, sí, estadounidense. pueden ser muy Y negros. me y voy a todo. combatir a no sé dónde. Y son hispanos, negros, asiáticos, les da igual. Pero. Y además eso no es una nación étnica, es diferente porque eso sí que es algo creado por inmigración masiva y mezcolanza. Aunque había como una prevalencia de ¿cómo se llama? Los WASP, los llaman, ¿no? Los que son blancos protestantes y. Pero yo creo que aquí en Europa o cortamos con el tema del Islam y la gente de esos contextos o nos vamos a hundir. Y sé que suena muy mal y muy discriminatorio, para mí no lo es. Si fuéramos de repente 50 millones de blancos a vivir a un país de África, ya sabemos lo que pasaría, porque sería el apartheid, el imperialismo, el colonialismo y un montón de ismos horribles. Pero claro, es que aquí es la invasión silenciosa y ya empieza a ser molesta. Y yo creo que hay que afrontarlo y que Europa. Es que se ve hasta tú a una inteligencia artificial le dices, África es para los africanos, da una chapa contra el imperialismo, contra que los pueblos tienen que valerse por sí mismos, ser soberanos, mantener su cultura, y tú pones Europa es de los europeos, No. te dice, cuidado con la discriminación. Ya, pero es que es nuestra identidad, tenemos que defender lo nuestro, si no vamos a acabar siendo pues como los indígenas norteamericanos en reservas, A lo, alcohólicos mejor será y con casinos. a lo mejor será el este de Europa el que nos va a salvar. Bueno, hacer un poco de tapón ahí, pero en Rusia el Islam avanza mucho, porque Putin es verdad que ha conchaveado mucho con ellos por interés político. Y Polonia, Hungría, todos esos países sí, pero esa gente va a tener que empezar a invertir aquí para que esta gente no esté. Porque claro, desde que empieza la frontera de Alemania hasta Lisboa, está en peligro de muerte Europa. Pero es que precisamente esa Europa occidental es como la Europa más Europa. Sí. Y la perdemos. Es que yo, por ejemplo, ahora, a principio de año que estuve 3 meses en Turquía, pues yo creo que te comenté, ¿no? Pasé todo el Ramadán allí y sentía menos Ramadán allí que aquí, en Estambul. Es que es muy heavy. Y que es increíble, porque. Y Es que dentro del mundo islámico la gente del norte de África son un poco los. claro, y tú vas allí por la calle y ves solo a gente turca que son digamos, europeos. En cambio aquí, y no ves esa tensión cultural y religiosa que hay aquí. Porque es de confrontación permanente. Total, aquí hay confrontación. Allí no hay nada. O sea vamos, yo es un país que conozco bastante bien, pero la verdad que no. El problema que yo también veo es que como España va a ser de los países
que más tarde va a tomar esas medidas, vamos a ser un poco el recogedor de Europa, yo creo. Porque el hecho de que haya países por delante a nivel europeo que estén empezando a implantar esas medidas, de antes lo que decías, pues sí, nos va a permitir por un lado ver si son efectivas o no y tratar de replicarlas, pero también lo que tú decías, hay que echar a gente, pero hay mucha gente que también se va a mover voluntariamente Sí. por buscar el sitio con mejores Pero condiciones. ¿sabes por qué creo que aquí luego van a apretar también y se van a ir también? Porque si tú tienes la nacionalidad aquí y eres musulmán y tú luego te puedes mover por Europa y hacer lo que te dé la gana. Y claro, si empujan aquí a la gente y luego esta gente se mueve a otros países, les echas para nada. Entonces yo creo que vamos a llegar a políticas muy identitarias. Yo creo que lo vamos a ver nosotros, porque esto no te creas que va a ser dentro de tantos años. Ya. Creo que va a haber un cambio de paradigma en Europa también y creo que va a haber políticas soberanistas identitarias y mucho conflicto. Y va a haber, ya hay muertos, porque ya hay muertos cuando pasan cosas. Hombre, hace Pero- 5 años la gente no hablaba tan abiertamente Pero creo como que va a haber habla más ahora. muertos. En España no hay tantos, pero en Francia o en Alemania hay muchos muertos. Y muchas violaciones, muchas más que aquí. Que Y mira- aquí ya se está empezando a hablar. Es decir, es verdad que vamos atrasados, pero lo que es la mentalidad de la gente, el abrirse a otro tipo de posiciones, creo que estamos adelantando también muy rápido al proceso que ha habido en otros países. Aquí Sí, todavía sí no te puede ser. apuñalan en un meeting, como sí pasa en Alemania y en otros Y sitios. no pasó nada. Pero, Sale 4 bueno, no minutos. pasa nada, pero la primera fuerza va a ser alternativa por Alemania. Es decir, sí pasa en el fondo. Aunque... Sí, siempre y cuando no lo proscriban. Claro, pero si lo prescriben, es que va a ir. Quiero decir, si la opción es esta, que es tomando medidas, con una mujer que es lesbiana, que está con una extranjera. ¿Y te has dado cuenta que no lo dicen mucho? Ya, pero lo es. La mayoría de la gente no lo sabe. Ya, pero lo es. Entonces, cuando tú le dices, no, que es homófoba, que es lesbiana, Ya, está ya, casada con pero- una mujer de Sri Lanka que tiene 2 Y con hijos adoptados que tampoco son de allí. Pero bueno, la cuestión es: si esa mujer que va a meter mano dura y va a deportar a millones de personas, porque va a ser así. Se estaba hablando de que querían deportar entre 6 y 7 millones en un plan de años. Que les querían ilegalizar en parte por eso también. Pero si tú ilegalizas un movimiento que quiere hacerlo de forma ordenada y respetando los derechos de la gente al máximo posible, toda esa gente va a ir a opciones más radicales. Y ya sabemos que en la historia, cuando tú pones muros a la gente cuando tiene un problema y no le das solución, al final es como un río. Tú lo tapas, pero al final el río va a pasar, por un lado o por otro, pero va a pasar. Y yo creo que al final va a arrancar la presa y van a haber opciones mucho más radicales. Y no va a ser una cuestión racial, como piensan algunos, sino va a ser una cuestión de identidad. De hecho, Maren Belviche me lo dice, me dice, es que hay argelinos que van con nosotros y nos han dicho que nos votan. Argelinos. No, ya estamos hablando de hispanoamericanos, que hay muchos en el frente. No, gente de origen argelina. Eso antes era impensable. Porque ellos conocen al Islam mejor que nosotros. Claro, pero es impensable. Y además la gente de esos contextos que está en contra de esta gente son los mejores aliados del mundo. Porque esa gente sí que va a muerte. Porque sabe que como ganen los otros, se acaba todo. Eso sí que son conscientes. Porque la nueva izquierda, mucha gente dice, pero ¿por qué crees que esta gente no se da cuenta de que el Islam luego les va...? Yo os lo cuento porque yo me he ido a 40.000 millones de encuentros comunistas mundiales. Y la gente lo que opina es que como al estar aquí, nacer aquí, aunque tienen el tema de sus costumbres, cuando pasen X generaciones, se van a liberalizar, es decir, se van a disolver en Occidente y van a ser dentro de X años occidentales, pero que tienen unos rasgos físicos de otro sitio porque son hijos de no sé quién, pero que van a ser occidentales, de cultura, de identidad, de todo. Pero es que yo lo que veo es que la nuestra desaparece, no porque vengan ellos, sino por la debilidad nuestra. Porque os digo una cosa, y esto puede sonar mal. Si nosotros siguiéramos teniendo 4 hijos o 5, 4 hijos de media, que diréis, qué barbaridad, bueno, antiguamente era así. Si todas las familias tuvieran 4 hijos de media y tuviéramos una fuerte identidad y cohesión, aunque ellos fueran muchos, habría algo fuerte a lo que se podrían asimilar e integrar y habría algo fuerte que no se dejaría manosear y destruir. Pero el problema es que ellos vienen aquí y no hay nada, hay debilidad, no hay nada a lo que se tengan que... Porque no hay identidad. Exacto. Entonces, nuestro problema, en primer lugar, no es la gente que viene fuera. Nuestro problema somos nosotros, que eso es lo que ha hecho el cosmopolitismo, lo que la gente llama globalismo, el feminismo, el ecologismo está asqueroso, capitalista y ruinero. Todo esto es lo que nos ha destruido como país.
Y luego está viniendo gente que se cohesiona y ve esa debilidad y dice, bueno, pues esto es jauja. Y entonces no hay solución por eso, pero si nosotros nos cohesionáramos y volviéramos a tener hijos y defendiéramos nuestra cultura, esto sería muy fácil de solventar. Porque habría minorías en el país, pero que serían minorías siempre. ¿Por qué? Porque habría algo que sería lo grande a lo que los demás se asimilan porque es lo fuerte. Pero yo no veo que lo nuestro sea fuerte ahora. Yo creo que empezará por esta cohesión que tú hablas y luego ya vendrá Pero todo creo que lo demás. empieza a verla. Ya no solo por intención de voto o lo que sea. Lo veo cuando juega la selección y la gente incluso en el País Vasco se vuelve loca y sale con banderas. Eso antes era impensable. O cosas que veo en Cataluña. Yo veo que hay una reacción sobre todo en los jóvenes. Bueno, porque Cataluña también está... Sí, pero la gente que más defiende todo esto que nos ha llevado a la ruina es la generación de nuestros padres. Por lo menos de los míos. Tienen ahora 60 y tantos años. Sí. Esa es la generación que aceptó toda esta basura y lo implementó. Y luego todos los que hemos venido detrás hemos ido continuando. Por ejemplo, mi generación es la del feminismo el que tenemos ahora. Los que tenemos ahora, 30 y tantos para 40, pues esa es la generación donde el feminismo hizo boom. Y el feminismo que tenemos ahora viene de nuestra generación, porque los chavales de ahora no son feministas, la mayoría de la gente. Pero en mi instituto todo el mundo era feminista. Todo el mundo, aunque sea de boquilla, todo el mundo era feminista, porque era la moda ser feminista. Pero es que eso es lo que ha destruido la familia. Eso es lo que ha creado esa mentalidad de vive el momento y que cada uno haga lo que quiera, pero, hombre, lo normal es que a nivel general de sociedad fomentemos que la gente tenga hijos y familia. Y habrá mucha gente que no, porque no quiera, porque por condiciones suyas, por lo que le dé la gana. Pero es que tú no te tienes que meter en la vida de una persona. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero a nivel general lo que hay que fomentar es eso, y no hacer campañas como el gobierno, no sé si os acordáis, de tipos de familia. Y salía un tío, había una que era un tío solo en un piso. Y era como, su familia serán sus padres, sus abuelos, o sea, tiene familia. Él solo en un piso no es una familia, es una persona. Salía tipos de familia, una familia de negros, una familia de blancos, una familia de uno negro y uno blanco. Y era todo padre, madre y dos hijos. Es como, ¿no te das cuenta que todos la misma familia? Y luego era uno que era que el padre viaja mucho, es un tipo de familia. Otro era que, o sea, cosas así ridículas, que es como todas esas familias son la misma familia. Pues yo creo que se fomenta desde el colegio, Es que cuando el Estado se mete en tu cama, Pero es que se mete hasta en la hora a la que vas a dormir. cuando el Como Estado Yolanda se con mete en tu el cama, Balanceo. tal. Y eso que a mí me da mucha risa, porque toda la gente está de la nueva izquierda y tal, que hablan tanto contra el capitalismo, los ecologistas, las feministas, los no sé qué, todos los miles de lobbies son ultra mega capitalistas. Negocios. Son ultra mega capitalistas, o sea, más capitalistas que yo. Que ya El eso, feminismo es un negocio. o sea, todo es súper capitalista. Yo estuve una vez hace muchos años tenía que visitar fábricas. Yo estuve en Nigeria y estuve visitando una fábrica y al lado de la fábrica había un bosque de no sé cuántos años, que lo estaban talando. Y esto lo vi yo. Estaban talando el bosque para hacer cajas recicladas para los europeos. Esto lo vi yo. Lo vi yo. O sea, y dije, ¿y por qué está instalando este bosque? O sea, no, porque es una empresa, esta no voy a decir el nombre aquí de la empresa, que están talando los árboles porque luego hacen las cajas estas que vosotros compráis los europeos, dice, reciclado. Un bosque. Un bosque. Surrealista. Claro, y aquí, claro, es que si te compras la otra caja, no cuidas el medio ambiente. ¿Y eso? Esto lo he visto yo, ¿ah? No puedo decir el nombre de la empresa porque es muy grande, pero... Sí, pero son modas ridículas y es un negocio. Es que el feminismo es un negocio. Es un súper negocio. De hecho, cuando la gente dice, ¿por qué se agarran así al poder y por qué hacen estas medidas tan locas? Porque es un negocio. Es un negocio y sacan mucho dinero, porque es un negocio con subvenciones a asociaciones, con todo tipo de cuestiones, incluso capital privado que la gente mete porque ve que es un negocio rentable. Pero claro, es rentabilidad en base a los impuestos de la gente. Porque no es rentable de que ellos produzcan nada. Es decir, el feminismo no produce coches, no produce Nada. alimentos, no produce cultura, no produce nada, no es productivo. Pero para los que están ahí metidos, lo es. Y creo que el problema del negocio de la inmigración por el que están tan enquistados algunos es porque esa gente lo vive como un negocio en el cual se lucran. Porque claro, que sí. dicen, no, es que es una ONG sin ánimo de lucro. Ya, pero el pedazo de sueldo que te pones tú con dietas, eso sí es con ánimo de Claro. lucro. Entonces, eres un fariseo. Además, yo creo que son poco. Yo creo que, mira, estas personas que se dicen que hacen tanto por la gente, estas labores humanitarias, yo creo que les mienten. Porque básicamente, si tú te traes gente a este país con unas grandes aspiraciones y tal, y vienen de una situación complicada, y luego los sueltas en una plaza sin ningún tipo
vida legal administrativa, porque administrativamente no existen. No pueden alquilar un piso, no tienen número, no tienen NIE, nada. Y es inviable hasta que haya una regularización más de estas gigantes para que... Hace más efecto de llamada para que vengan más. Claro, entonces, y esa gente duerme en la calle. Eso es inhumano. Y esas ONG deberían de hacer algo. Esa gente duerme en la calle, no tiene no tiene dónde comer. Luego delinquen porque, bueno, yo creo que si yo estuviese en una situación así y estoy allí y tal, pues tendría que robar también. ¿Qué voy a hacer? O sea, que es una cosa... Y les tienen ahí todos engañados. Y luego van a ONG, yo vivo en un barrio en Madrid que es bastante conflictivo, pues, y van a ONGs y les dan esto y luego les van diciendo, les van chivando, oye, pues aquí hay un piso que está vacío para que los ocupen. Cuéntalo de los libros, que le va a encantar a la gente. Bueno, pues en el barrio donde vivo, pues hay una ONG que entrega libros en castellano a los inmigrantes que son de África, básicamente. Vienen estas chicas con sus ropas alternativas, que todas son de marca cara, evidentemente, pero que parecen, ya sabes, como esto, y les entregan y se hacen fotos y unos bailes africanos y tal, y luego, cuando se van, los libros están en los contenedores. Pues no saben leer. No saben ni castellano, claro. No saben leer. Y digo, y claro, hay que comprar esos libros y hay que hacer toda esta historia y tal. Y digo, ¿esta gente de dónde sale? Estos pijos, o sea, no sé, o sea, viven en un mundo, luego porque luego se irán a su barrio bonito, donde esto no pasa, ¿no? Y luego van al mío y a nosotros nos crean toda esta tensión y vienen más a buscar los libros, luego unas que se quedan ahí bebiendo con los tíos esto, cuando les puede pasar de todo, no todo el mundo es así, pero bueno, en fin. Es como, buah, yo no, la verdad que a veces me siento y digo, ¿y esta gente de dónde sale? ¿Qué pensará? Pues del negocio, si les pagarán por hacerlo y por llevar allí las cosas. Sí, pero son gente que yo creo que no tiene ninguna necesidad. O sea, que son gente que seguramente... A ver, yo cuando era pequeño, como estaba en estas cosas de iglesia y tal, yo hacía labores de caridad, enseñaba catalán y matemáticas en el Raval a chavales de hogares monoparentales y todo esto y tal. Vale, y nosotros veníamos de una situación más o menos estable, familiar, ¿no? Y podíamos hacer eso, pero esta gente es como gente que, estos que voy a hacer voluntariado en Honduras este verano y tal, y estoy con una familia 2 semanas, se hacen 20 fotos y luego vuelven. ¿Sabes? Como este rollo de entregar libros allí a gente que no sabe leer. O sea, vale, tú quieres ayudarles a hablar español, pues enséñales primero y luego le traes el Quijote en versión adaptada para que... Sí, no, yo creo que hay mucho como socio o incluso trabajador raso, digamos, de la asociación, que es gente ingenua que cree que con su trabajo está construyendo algo, pero que luego son los primeros que saben que las organizaciones por dentro están podridas, porque tú hablas con gente que es trabajadora, por ejemplo, de Amnistía Internacional. A nosotros nos escribe gente que trabajan ahí por necesidad. Y las condiciones son... Y nos cuentan que es horrible. Bueno. Flipas. Sí, ya, sí. Que yo a mí todas esas ONGs y todas estas cosas nunca les he tenido yo mucha simpatía. Muchas son de la iglesia, eso que no se olvide. Caritas es de la iglesia. No hay más, tiene como varias pequeñas, sí. Yo la única que dentro de todas que me da, no sé por qué, a lo mejor por mi formación, es la Caritas. Porque, no sé, cariño. Es igual que las demás. Es igual que las demás, pero bueno, por lo menos no sé, lo veo diferente. Lo veo un poco diferente, pero hay otra de un cura muy famoso que sale siempre en la tele, que no voy a decir su nombre, porque me pueden demandar, pues ese señor no lo aguantó. O sea, me parece que todo es muy cuestionable. Pero es mi opinión muy personal. ¿Ves cómo sí que hay más? ¿Ah? Sí, pero eso ya no es la iglesia como institución. O sea, bueno, pues de religiosos que lo montan. Sí, claro. Entonces, no sé. Yo creo que se aprovechan de la inmigración. Luego los inmigrantes, algunos aprovechan también de ese vacío legal que hay. Y bueno, pues llegan aquí y al final del día, pues pasa lo que pasa. Y yo creo que los políticos esto lo fomentan. Las nacionalidades y también tal. ¿Qué va a pasar si algún día no sé si esto existe, se crea un partido islámico? Partido Islámico de España. De España no, pero en Melilla sí que hay. Pues, ¿qué pasa si ese partido, pues, cuánta gente de esta hay? Van a votar todos en masa. Pero no les hace falta, porque pasa como con los laboristas en Reino Unido, que les están regalando el partido, entonces lo hacen desde el laborismo. Ya, porque luego ves todos los alcaldes en Inglaterra. Aquí, por ejemplo, en Esquerra, Tardá dijo que quería montar una facción de su partido para convertir Esquerra incluso dejar de lado un poco el independentismo, ser demócratas y ser el partido de la inmigración. Y lo dijo tal cual, dice que adaptarse a las nuevas realidades.
Son la quinta columna. Esos, el PSC. Es que se ve cómo actúan. Incluso el PP también lo hace. Sí. Sí, el PP es el amigo guapo de todos, ¿no? Está con todos. La niña bonita, ¿no? Está El otro día hizo unas declaraciones a Ayuso, no sé si lo habéis visto, porque Y Ayuso yo creo que es la más dura de ellos, ¿eh? O sea, imagínate. salió, creo que discusión en el pleno, el tema de lo de si prohibir llevar el hijab en sitios públicos, y cogió Ayuso, la frase textual es: ¿cómo vamos a abrir ese debate? Si abrimos el debate de prohibir el hijab, ¿por qué no tocaría también prohibir los crucifijos? Y lo dijo ella. Sí, Eh, tío. Yo no entiendo cómo los católicos, Muy porque poco muchos afortunado. siguen votando al PP, no lo entiendo. O sea, me vas a comparar un elemento religioso totalmente impuesto en la amplísima mayoría de los casos. El crucifijo, ya no solo porque no se ha impuesto, sino que además es algo hasta cultural de España, de Europa, de mucha gente que lo lleva, por lo que tú dices, por estética o por tradición, pero no en un sentido religioso. O sea, Pero que no tenemos te la quinta impone columna nadie, a todos que no los existe. niveles. Vamos a ver. Pero mira, eso no voy a te- negar que ha habido momentos de represión religiosa en España. Por ejemplo, en la época de la contrarreforma. O sea, ha habido momentos muy duros aquí para la gente que no era católica. Y hay que admitirlo. Es la verdad. Pero es que ha habido un renacimiento, ha habido una ilustración, ha habido una serie de cuestiones que han hecho que el cristianismo se tenga que adaptar, en este caso el catolicismo, a la modernidad, por así decirlo. Pues es que ahora estamos en la posmodernidad y no se ha adaptado nada. Pero es que nadie va con un crucifijo por la calle y te dice, bésalo o te fusilo con todo un muro. No, no, no. Eso hace mucho tiempo que no pasa. Y hay gente que va a decir, no, durante el franquismo, en la represión, justo después de la guerra. Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la represión de después de la guerra? No, ¿y cuál es el poder de un cura en un No, púlpito? ¿y cuánta gente queda con- viva de esa época? Ya, pero ¿cuál es el poder, si comparas, cuál es el poder de un cura en un púlpito con el de un imán en una mezquita? Ahora ninguno. En su día sí lo tenían, pero Y ya ahora- no. Es que ya no. ¿Y es quién irreal. tiene más poder ahora? Ellos, los imanes, mucho más. O sea, directamente. Entonces, bueno, pues, pero van al cura, ¿no? Que se ha metido en política porque ha dicho 4 cositas súper etéreas de algo así. Pues sí, es la pérdida de identidad. Y mira, lo que ha dicho Ayuso, para mí es una muestra que no tiene identidad esta mujer. Bueno, lo que dijo de Madrid a mí me duele mucho más. Eso se ha Entonces, sido hace poco. Entonces, digo, o sea, una cosa que tú digas que Madrid es una ciudad que acoge a todo el mundo, ¿vale? Vale, eso También sí. lo puedo decir yo. Cruce de caminos, vale. Pero que no Vale. hay cultura de aquí, que estamos en medio de Castilla, es ridículo. Entonces, no lo sé. Pero eso revela la clase política que tenemos, que es una clase política tanto de izquierda como de derecha que no pelean por la identidad. Muy pocos lo hacen. La apartan, de hecho. La apartan, les da vergüenza. O sea, y a mí esto me parece horrible. Es que eso debería de crear un rechazo en la gente de, pues ya no te voto. No, porque la mayoría de la gente piensa que eso está bien. O sea, hoy con una camiseta de España en cualquier... O sea, la gente te mira ya, fascista. No, es la bandera de mi país. Punto. Es que un crucifijo, un rosario. O sea, pueden Yo, haber por ejemplo, dos elementos más colecciono rosarios generalizados. porque me encantan y yo no tengo fe. No, pero ¿y esta gente qué pensaría de los canis en la época? Que lleva todo el mundo un crucifijo y un rosario. ¿Qué son los nuevos fascistas aquí en España? O sea, es que es un elemento cultural que es que ha sido hasta vestimenta. ¿Sabes? Madonna lleva una cruz, además. Madonna sí que nos representa los valores de lo cristiano. Porque creo que es de la Cábala, ¿no? O algo así. No O lo sea, sé. alguna vez había leído, siquiera, no sé, algo así. había leído. Es que el mundo de la religión hay tantos grupos con tanta historia y tantas Muchísimo. cosas entre ellos, incluso. Muchísimo, muchísimo, Es muchísimo. que mismamente en el catolicismo el tema de las órdenes es curioso también. Sí. Esto lo hablaremos otro día, pero es que las hay muy diferentes. Muy, muy Y son diferentes. como una mini iglesia en el fondo. Claro, eran muy poderosas, por eso que los papas se la querían cargar al final de día. Y los reyes también, pues tenían mucho poder. Eran militares, o sea que tenían también poder. No, pero yo ya no digo las militares que también, que se las cargaron, sino, por ejemplo, los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, los del camino. Neocatecumenal. Es que si no Pero me van a cargar, ¿eh? no Porque soy- Kiko será el nombre no- normal. Con el del camino está bien. Vale, del camino. No, o sea, hay un montón. no sois orden vosotros, ¿no? No, Ah, no. 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 Yo pensaba que sí eran orden. Pero los otros que he dicho sí, ¿no? El Opus Dei es una prelatura personal, no es una orden. Ah, pero natura personal. Sí. En derecho canónico hay prelaturas personales. Entonces, según la Constitución Apostólica, el padre, que generalmente es un obispo, pero Francisco lo cambió, digamos, reportaba directamente al Papa. Estaba fuera de las jurisdicciones, porque es una prelatura personal.
¿Y vosotros qué lo queréis? Pero yo creo que, o sea, lo del camino es que yo creo que fue con Francisco que hicieron el paso como para oficializarse dentro de Como la... prelatura también, como prelatura personal. Yo creo que sí, eso o como orden, porque hicieron el paso para oficializarse dentro de la iglesia y que dependieran del Papa, digamos. Ah, entonces Pero los prelatura. otros que he dicho, los escolapios, todos Sí, esos eso sí, órdenes. sí, sí. Sí, Porque- congregaciones. Ah, ¿no son órdenes tampoco? No, no creo que no, creo que es diferente, congregación de orden. Claro. Pero yo sé Qué que lío de nombres, para los hicieron, profanos. hicieron reuniones allí en el Vaticano para poder oficializarse. Puede tanto ser, Fito porque como- creo que yo escuché que cuando el Papa le bajó, por decirlo mal y pronto, el, ¿cómo se llama esto? La categoría al superior del Opus Dei, a no obispo, era porque se admitían ahora otras prelaturas personales, porque creo que la única prelatura personal que existía hasta el momento era solamente la del Opus Dei. A lo mejor si vosotros erais prelatura personal. Pues mira, si es una orden, los escolapios. Ah, los escolapios son... Orden de las escuelas pías. Claro. Claro, es que yo fui a los escolapios, es imposible que no fueran orden. Digo, esto Claro. me estáis aquí. Sí, es orden, sí. Sí. Pero casos tienen colegios, bueno, hay otros que tienen universidades, son como una mini iglesia. Sí, además yo creo que hacen una labor educativa muy buena. Yo creo que el Opus Dei en España hace una labor educativa muy buena. Yo sin ser del Opus Dei, pero estoy familiar, o sea, tengo contactos, pues sí veo que es una labor educativa muy buena. La gente sale muy bien preparada. Sí, de una parte, pero bien preparada. Me acuerdo que en una charla que tuvimos, hablando de otros, que no voy a decir el nombre, claro, decías, no, eso los tienen como gente que toca la guitarra y ya está. Y digo, hombre, pero los jefes de la congregación, o como lo quieras llamar, o como se llame, esos sí están formados. Y dice, ya, pero es que en el caso de estos todos están formados. Claro, normalmente en el Opus Dei los sacerdotes primero han sido numerarios y el numerario es una persona que tiene una carrera universitaria. Y luego estudian teología para ser sacerdote que estudia teología y luego tienen un doctorado en filosofía. Entonces es una persona realmente formadísima. Un sacerdote, con todo el cariño de los sacerdotes diocesanos que conozco, pues generalmente tiene el bachiller en teología y vamos tirando, ¿sabes? No tienen que hacer una... No, el Opus Dei se esmera mucho en la formación. Entonces realmente son o sea, son gente Pero los muy sacerdotes preparada. normales tienen que estudiar también. Teología, sí, el bachillerato, teología, pero estos son doctores, tienen doctorado. Y además en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz, que es de ellos. Sí, sí. O sea, no que con todo el cariño de la Complutense, pero no. A mí me sorprendió que me dijiste, claro, yo toda la gente del Opus que he conocido eran ricos. Y me dijiste que también hay gente del Opus pobre. Sí, porque básicamente el camino a la santidad del Opus Dei es que cualquiera a través del trabajo puede llegar a la santidad y te da igual tu situación. Que yo al Opus siempre lo he visto como un lobby nefasto de gente que se dedica a meterse en gobiernos, Todos, a retorcerse en el poder. ¿Y los Y jesuitas? siempre al servicio de los poderosos. ¿Y los jesuitas? Pero los jesuitas, bueno, también. San Ignacio era noble y militar. No era Manolito el que venía del campo ahí. Pero ellos se han opuesto a gente con grandes poderes y los del Opus más bien lo que hacen es fusionarse y ser ellos. Bueno, porque date cuenta que cuando nace el Opus Dei, pues ya Lo que es en el hicieron con principio Pinochet, XX, aquí con Franco. fue en el siglo XX, se tenía que abrir paso en la misma jerarquía de la iglesia, pues es todo un proceso, ¿sabes? Al final del día eso no es fácil, ¿no? O sea que... y luego está, claro, José María Escrivá Balaguer, su figura. Que su figura luego con todo lo que pasó, ¿Qué pasó? hombre, hubo acusaciones muy feas. ¿De qué? Bueno, pero toda esta gente todas estas personas, es una figura muy fuerte, José María Escrivá Balaguer, dentro del Opus Dei. O sea, cuando vas a alguna de sus charlas, siempre ponen un vídeo a este hombre. Este hombre era muy... hay vídeos de él, con las tertulias, ¿no?, que hacía él, y es un hombre que te comunicaba, que te cautivaba, o sea, realmente... Sí, pero cuando pasaron las acusaciones, que bueno, que yo creo que se dieron por probadas porque les rebajaron el estatus que tenían. Francisco, Sí. ahí te apunto a ti. Sí, sí, claro. Francisco, Es que el eso Papa es Francisco. Claro, una- que yo creo que eso les hizo mucho daño a nivel de imagen, ¿no? No, yo no creo que el Opus Dei busque imagen. Busca billetes. No, porque básicamente ellos han ido creando toda una... Yo creo que la gran cantera del Opus Dei está en los colegios. Hombre, ya me imagino, claro. Y preparan a la gente. Tú vas a un colegio del Opus Dei, por ejemplo, aquí creo que está en Madrid, el Tajamar.
que es un colegio emblemático en el Opus Dei, ese colegio puede ir gente de todas las clases sociales, podemos decir, y los educan Pero no, perfecto. ese es privado de pago. Sí, privado, pero... Yo, por ejemplo, pero si tú no tienes dinero... porque no había público en mi zona, si tú no tienes dinero, te becan. Bueno, te becan, depende de quién seas hijo, yo creo. No. Tienen una política... Si ven que tú tienes capacidades... Ya, pero si tú eres un niño pequeño no saben si tienes capacidades. Lo saben. Y te educan muy bien y luego tú llegas arriba y tal. O sea, yo la labor que he conocido principalmente del Opus Dei en Barcelona con chavales inmigrantes, que la mayoría eran filipinos, pues todos, algunos en la parroquia yo que trabajaba allí, que era del Opus, se les becaba para ir a un colegio de la obra, pues allí recibían una educación estupenda. Bueno, sí, calidad de educación. Luego iban a la universidad, ¿ah? Los mejores, o sea... No, yo en calidad de educación no me meto. O sea, yo ahí sí Entonces, creo... tú tienes una cantera muy buena y Sí gente creo muy que bien preparan preparada. a gente porque si no, los tecnócratas que siempre ha habido en dictaduras los elegían por ser los mejores. Claro. Es así, porque si no hubiera habido otro grupo de la iglesia que se hubiera colocado. Es decir, se colocaban ellos porque eran buenos. Pero claro, es que el papel que han tenido siempre los he visto como una mafia al servicio del poder. Porque básicamente, yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que la clave del Opus Dei está que ellos ven que tú te santificas, más cerca de Dios estás, cuanto mejor haces tu trabajo. Que es una cosa muy del protestantismo, ¿sabes? Los protestantes tienen esta cosa, ¿no? El trabajo y crear riqueza, está bien, ¿sabes? El catolicismo en general es como, si es rico es malo, y antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos y todo cuanto... Entonces, eso tiene el Opus Dei, que yo creo que tiene una muy buena cantera y además se preocupan de la formación. Yo Entonces, lo que veo, lo mejor de la iglesia es o sea, de lo que es el catolicismo es la doctrina social, precisamente. Y me dices esto y es como lo más antitético que puede haber. claro, pero es que la doctrina social de la Iglesia al final del día también es una respuesta pero a lo que pasaba en ese momento, ¿no? Pero yo creo que cada orden, movimiento, congregación en la Iglesia, pues al final del día son respuesta a distintos tipos de segmentos de la población, como los kikos, como el Opus, al final son todos cristianos, ¿no? De alguna manera, pero yo que no soy del Opus Dei, pero yo soy de las personas que se ha ido del Opus Dei que no habla mal de ellos, porque los conozco, tengo amigos en el Opus Dei y es gente buena, que hace buenas cosas. No voy a decir lo contrario. Me sorprende esto. Que diga yo Y a la esto. audiencia le va a sorprender también, sí. Sí, pero ¿por qué? Porque tengo que decir. No. Porque hay mucha gente. Quizás que me sorprenda no significa que. Hay mucha gente que ha estado en el Opus Dei y que parece que sacan rédito de decir, sí, eran todos malos y nos metían en una habitación y nos daban con látigos. No, es que no es así. No, ¿Cómo se llama silicio, sí. ¿Cilicio o cómo es? No me acuerdo cómo es silicio, sí. Y también está... Pero son un poco el salseo de la cosa esta. Bueno, pero eso hay en todo. Yo he conocido gente al Opus que se daba con el cilicio. Pero mira, una persona de estas no lo va a decir. Es que... Yo lo he visto, porque había uno que iba... Porque hay una cosa que es muy importante, ser discreto en la vida. O sea, si tú eres del Opus Dei, ¿por qué tienes que decir soy del Opus Dei? A mí me no es un parece poco estatus, o de sea... locos hacer eso. No, pero hay otra gente que también, cristianos, que lo hacen también pero todo se saca de contexto, que todo se saca de contexto. Entonces la gente piensa que están... No, yo nunca lo hice y a lo mejor por eso no estoy ahí. Pero bueno, pero creo que... Imagina a alguien del Opus diciendo, exacto. Por eso, Mario, es que ya veíamos ahí... Pecado. Ya veíamos ahí que no, gente estupenda, gente muy formada, y yo te digo que lo que yo vi en la parroquia de Montalegre en Barcelona es una labor pastoral, educativa, con chavales que estaban en riesgo de caer en todo, familias monoparentales, inmigrantes, y que creo que todavía se hace, y muy bueno. Entonces yo nunca podré decir lo contrario, porque sería deshonesto para con ellos y para conmigo. El momento más épico de la entrevista es cuando estás nombrando y dices, los Kikos otra vez y está David así. No, pero Me van a los volver a chicos regañar. son muy majos. No. Sí. No, y yo eso sí que se lo compro a él porque, por desgracia, en todos los grupos, ya ni siquiera estamos hablando de eclesiásticos, la gente que se da es muy rastrera y Eso pasa en muchos sitios, ¿eh? que aprovecha como para la hacer figura del leña, renegado siempre sí, tira- del árbol caído, porque en los Kikos pasa Lo me mismo. van a matar. En la gente del camino pasa lo mismo, ¿sabes? Hay gente que se crea blogs contando todos los pasos del camino. De hecho, hay uno que las lo hace en intimidades. secreto que sigue haciéndolo, ¿no? Sí. Que supuestamente está metido dentro porque
Bueno, supuestamente no. Esa persona ha tenido que completar el camino porque si no es imposible que sepas todos los detalles. O sea, que esa persona ha completado el camino. No se sabe si conscientemente como para contarlo después o simplemente se arrepintió después Claro, y reniega que de también eso puede ser. y lo cuenta y demás. Pero en general, toda la gente que hace leña del árbol caído una vez se ha ido del Sí. sitio. Es un poco feo. Es que hay mucha gente que ha La escrito verdad. libros, Mi vida en el Opus Dei, no sé qué en mi Opus Dei y tal, y han estado un montón de años allí. Digo, pues si tú has estado un montón de años allí, no es una cárcel. Si es un infierno, no aguantas 30 años voluntariamente. claro, entonces Otra no cosa sé es que qué. ahora reniegues. Tú hiciste varios pasos del camino, ¿no? De hecho. He hecho los primeros. O sea, yo entré en ¿Cuántos? comunidad. No, los primeros, se llaman los primeros. Luego hay bueno, no lo voy a decir. No digas nada, pero ¿qué has hecho los primeros? Sí, sí. Los primeros los hice. Sí. Y entré en la comunidad. Que los primeros son como para confirmarte dentro de la comunidad de que quieres Claro, continuar. En tu comunidad había una familia que tenía 14 hijos, ¿no? Me dijiste. O sea, hay Es comunidades como con en un el montón de Opus, que hay hijos. muchos hijos Un montón también. de hijos. Sí, Un en el montón. Opus también hay muchos. Es una barbaridad, ¿eh? Sí. Hay gente Bueno, con porque- muchos Si todo hijos. el mundo tuviera esa actitud. Porque el matrimonio para la Iglesia Católica está abierto a la vida. Exacto. Y Entonces, abierto a la vida significa que está abierto a la vida. sí. Los que vengan. Los que vengan. Luego hay gente que obviamente, pues, voluntariamente se abre más a la vida que otra. Claro. Eso, como todo. Hay métodos Porque, exacto. naturales, evidentemente. Pero claro, hay métodos. Claro. Naturales. Sí. Porque ellos sí, pero por eso te digo, yo he visto mucha gente que ha escrito blogs, no sé qué, entrevistas y tal, y no sé, en mi opinión muy personal me parece que no es Yo es que correcto. tengo una visión. Digo, tengo. Me parece una tengo una cosa visión. No tengo que meter ningún compromiso, es mi opinión. Pero yo tengo una visión horrible de Opus Dei. Horrible. O sea, yo creo que es de la gente que peor tengo la imagen de toda la iglesia. porque los han vendido muy mal Pero y se hay vende gente- muy mal y han estado con Pinochet. ¿Y? ¿Cómo que? Pues que era un tío que se dedicaba a tirar a gente como yo de aviones. No, a ver, no es que estaban con Pinochet. Unos ministros Claro. eran del Opus Dei, que los Claro. mismos que estuvieron aquí con Franco. Claro, porque los ministros no son gente que manda en el Opus Dei, pues son ministros. No, pero a ti te sorprendería que hay políticos en España que no son de derecha. Sí, lo sé. Sí. Vale. No voy a decir nombres, pero lo sé. Vale, Lo sé. entonces, pues ya está. Esto tocaba la casualidad. A veces hay muchas casualidades que eran así, pero no es que estuviese con Tú lo que Pinochet. quieres decir es que se hubieran colocado con el que mande. No. Me quieres sacar- No. Sí, claro que sí, No. Mario, sí. Es gente preparada, simplemente. Claro, Ya está. sí, que sabe dónde colocarse, ¿no? Con el que manda. Pero bueno, hubiesen sido jesuitas también. Antes eran los jesuitas, antes, al final es una organización, o sea, hay gente allí bueno, pues que tiene sus simpatías. Pero cuando tú estás allí te ves que hay gente con muchas simpatías de todos los colores. De todos los colores, ¿eh? Del día y la noche. Supongo que ahí también será lo mismo. Sí, a ver, obviamente. Bueno, no veo a los del camino teniendo ministros con Pinochet. Es que no lo sabrías a lo mejor. Claro. Claro. No, históricamente no pudieron coincidir. No podrían haber considerado. Sí. Los legionarios creo que también han tenido. Esos también eran un poco. Esos han perdido un poco De fuelle. de fuelle por el escándalo del fundador, ¿no? Exacto. Pero yo creo que el Opus Dei, insisto, tiene una labor educativa muy buena. Hay cosas que yo no comparto, evidentemente, con ellos. Y creo que hacen una labor pastoral y, sobre todo, de caridad muy buena, bastante anónima. Y que muy poca gente lo conoce. Y hay más mala propaganda hacia ellos. Pero es que lo de Pinochet y lo de Franco no es mala propaganda, es algo que pasó. Ya, pero es que el periodo. Apoyaron dictaduras que reprimían a la gente y que imponían cosas que no son muy cristianas. Tirar a gente de aviones no es cristiano. ¿Cómo? Tirar a gente de aviones por su ideología no es cristiano. La Operación Cóndor era esa, ¿no? Me parece. Bueno, y antes también mataban a gente. No es normal y eso no es muy cristiano y yo creo que cualquier cristiano que vea eso te sentirá rechazo, la verdad. Bueno, está la redención. Sí. No, a ver. Está la hombre, por redención. estar claro. está. ¿Sí o no? ¿No? No sé yo si, No sabía yo que no sé yo si esa gente se iba a arrepentir tanto. esta charla iba a acabar en un blanqueamiento de Mario del Opus y un ataque fratricida mío de que son lo peor que ha habido en la No, historia de la iglesia. yo lo que tengo que decir que si yo ahora lo he dicho públicamente que fui supernumerario en el Opus Dei, yo no, basado en mi experiencia, yo no puedo decir. No, yo no digo que digas nada, pero yo tengo que Seguramente habrá gente que haya tenido experiencias horribles o lo que sea, pero no es mi caso. Entonces yo, por cariño a la gente que conozco y tengo. No, pero que yo eso lo entiendo porque los conoces, pero
que yo, por mi visión histórica de esos acontecimientos, me parecen lo peor que ha habido en la iglesia. E incluso por mi forma de entender la vida sexualmente, nunca he sentido rechazo por esos amigos que son del Opus Dei. Entonces yo sería muy injusto conmigo y para con No, ellos que lo también. entiendo, pero que yo tengo mi opinión aparte. Claro, pero eso por supuesto. Pero digo que Y la creo tengo que dar porque si no van a pensar que estoy yo blanqueándolo, pues. no, no está blanqueándolo. Dios me libre. Vamos, ya te lo digo. Pero yo, evidentemente, yo tengo que ser justo, creo, ¿no? ¿Y por qué no se habla públicamente de que se forma parte del Opus? O sea, porque la gente del camino obviamente no tiene ningún reparo en reconocer que está en Pero no comunidades. cuentan lo que hacen en el camino, es un camino secreto. Bueno, pero no, la gente realmente... Secretismo religioso. No, o sea, no es porque se haga ningún sacrificio extraño, o sea, obviamente es para que la gente que pasa a formar parte del camino descubra los pasos por sí mismo. Claro. Y no te suene. Que realmente, esto lo puedo decir, que no es nada, al final los pasos del camino es ir estudiando la Biblia y descubrir la propia religiosidad dentro de tu comunidad. O sea, la gente se monta unas paranoias en la cabeza. Pero es que te No, digo que no, se dicen eso- muchas cosas que son... O sea, a mí tú cuando decides ser del... Dices que quieres ser parte de la obra, pues tienes que escribir una carta a al director del centro al que tú vas. Es una carta dirigida al padre, al principal de la obra, que está en Roma, y luego de unas semanas te dicen, sí, te hemos aceptado. Bienvenido. Entonces tú ya ahí tienes, hay unos saludos y luego el latín, que porque se utiliza mucho el latín esta cosa, porque también es una cosa muy bonita y creo que es una cosa bonita de rescatar. Y ya está, y es un proceso que tú lo haces solo y consciente, o sea que no veo tal. Entonces nunca te dicen, oye, no le cuentes a nadie que eres del Opus. A mí nunca nadie me ha dicho nada en ningún sitio. Yo estuve en centros en Madrid y en Barcelona. Nunca nadie me dijo esto. Pero también es cierto, y ahora lo estoy diciendo yo aquí en cámaras, pero es cierto que es difícil de explicar en determinados contextos, ¿no? Mira, yo pues no puedo hacer tal y tal cosa porque pues yo soy del Opus. Entonces dices, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a lo mejor es más que nada por prudencia que por otra cosa, pero no tienes una prohibición, por lo menos en mi caso, lo que yo viví, de decir que te lo prohíban o algo así. Y luego, claro, todo es discreto, hay que ser discreto, creo yo, en la vida, ¿no? A veces. Entonces no creo que sea tan secreto. Tienen que tener un poder, porque yo les veo como una organización como muy secreta y como un poco clandestina, que siempre está ahí moviendo los hilos y con un gran poder. Sí tengo esa visión de ellos, pero tienen que tener mucha fuerza para que el Papa no les disuelva. ¿Pero por qué les va a disolver? Porque cualquier Papa quiere mandar. Y esta gente obviamente van por libre y son gente que hace cosas que... No, son súper leales al Papa. Sí. Y a los valores cristianos tirando a la gente desde... No, pero yo lo que te digo es que yo no entiendo cómo un papa fuerte querría mandar él y disolver este tipo de... Bueno, es que... Y la gente que dirá, no tienes ni idea. Bueno, en la época de los Borgia, que es el periodo que más he estudiado, los papas sí se metían en determinados asuntos. En todos. En todos, y obviamente las órdenes, no hay más que ver lo que pasó con los templarios o lo que pasó con la disolución definitiva de las órdenes militares o su reconversión a civiles, que los papas se meten en estos asuntos. Pero Y es yo que- creo que al Opus Dei le han dejado hacer hasta que Francisco hizo por acusaciones y otras cosas el cambio, les han dejado hacer lo que han querido. O sea, yo creo que era la gente más libre dentro de la iglesia, Yo creo que... ¿no? Más independiente. Bueno, lo que pasa es que lo que tiene, lo bueno que tiene, una de las cosas también que es interesante del Opus Dei es que ha rescatado, es una opinión muy personal, la doctrina. Porque, en mi opinión muy personal y totalmente subjetiva, en los años 60 con toda esta teología de la liberación y el cura obrero y el cura no sé qué y el cura no sé cuánto, y venían todas estas interpretaciones de Jesús en plan vagabundo por la calle, que con todos mis respetos de todo esto, entonces ellos han rescatado un poco Pues la a mí me doctrina. gusta más esa gente que los otros. Han rescatado un poco la doctrina, decir, bueno, sí, tal, pero ¿esto en qué se basa? Y tal, no sé cuánto. Por eso que cuando tú me ha tocado, sin ser arrogante, tratando de no ser arrogante, que es uno de los pecados capitales, hablar con sacerdotes diocesanos y a veces me da la impresión que yo sé más de doctrina que ellos. A ver, porque estarás muy formado por donde has estado. Entonces, pero pero, yo creo que son muy elitistas además, y creo que precisamente la teología de la liberación lo que intentó es dar una salida a una necesidad que tenía el pueblo, porque claro, la iglesia es el pueblo, no es las clases ni nada por el estilo. Y Sí, seguramente. intentaron solventar ese problema, entre otras cosas, contra esas dictaduras
no que apoyaba el Opus, que formaba parte del Opus. Pero en los últimos años, creo que fue en los, Nada, no pasa nada. fue en los 70. Bueno, aquí también, los Que tecnócratas. sí, que de aquí Opus. también, con Franco, claro que sí. Yo también lo extrapolo aquí. Sí, estuvieron aquí también. Pero es que lo otro es más reciente y fue como más, a nivel internacional fue más llamativo, porque claro, cuando a Pinochet le pasa todo y termina cayendo es porque la lían en Estados Unidos. Pinochet no cae. Bueno, pero se ve forzado a hacer ese Pinochet senador. es uno de los únicos raros casos de tiranos que se va después de perder un plebiscito. Donde la gente Sí, vota. pero él cae, y o tal. sea, él pierde Ya, el poder. Sí, bueno, pero él pierde el poder y se ve forzado a hacer ese plebiscito porque desde Estados Unidos dicen, te has pasado. Ya, pero ¿qué ha pasado con los otros países que están en otros Y países? terminó, me acuerdo, porque yo ahí era muy joven, pero yo me acuerdo, cuando terminó ahí detenido ¿Fue en Inglaterra? ¿Dónde? En Londres, sí. Sí, en Londres, que le tenían ahí y él fingiendo ahí que estaba muy enfermo y luego llega a Chile, el Y se pedazo levanta de las- rata traidora, y se levanta como si no pasara nada, se da un abrazo con los demás y ala. Sí. Un señor muy interesante, creo yo. Hombre, interesante es. Yo creo que tendría que haber acabado en un árbol, pero interesante es. También es interesante todos los dictadores que ha habido aquí. ¿Y tú sabías que era un gran amante de la historia? Sí, Pero exagerado. que sí lo sé. Eso yo lo sé de muy cerca. Claro, porque estabas ahí, claro. Entonces estaba. Claro. No, por razones familiares, pero sí, lo sé. Era una persona, sí, la verdad que, es que yo creo que eran personajes de esos tiempos, la verdad. Que de todas maneras lo que decías, aunque esto a lo mejor da para otro programa, volviendo a lo de la doctrina social. Este va a ser el de la programa Iglesia, más loco que subo en mi vida y por el que más me van a dar caña. Eso sí, son visitas. Que yo creo que. El blanqueamiento de los Opus Dei. Y de la De Mario dictadura de Pazo. Pinochet. Y ves a un tío oscuro ahí con el traje este. Y el delicio. Vuelve, Mario, vuelve. Estás volviendo a la red. Puede ser. No, que hablando de lo de la doctrina social de la Iglesia, que yo creo que sí que hay una pérdida, una confusión en esa doctrina de equiparar por error a la persona trabajadora con el lumpen en muchos casos, pero yo creo que eso que tú dices de que el Opus ha luchado por esa recuperación de la doctrina social de la Iglesia. No, de la doctrina, no social de la Iglesia. Claro, De la no, doctrina. al Claro. revés, él es Ah, contra claro. de eso. Dice. No, yo estoy contra de nada. No, pero que la doctrina que ellos hacen y desarrollan es en contra de eso. Es la- Porque de hecho allí tienen pugna, porque Claro. pues están en guerra en algunos países. Claro. Y hay curas guerrilleros que luchan contra el ejército donde los del Opus están dirigiendo. Y ahí jugó un papel muy importante con acabar con la teología de la liberación, de que mi padre era muy fan de esta teología. Esa era Pues yo he sido muy fan de la teología de la Eh, liberación aquí en España. Juan Hasta Pablo que se hicieron II. progres. No, claro, era súper pobre hasta que hasta No, pero antes no. Juan Pablo II dijo basta. Antes no eran progres. Se han hecho progres ahora. Tú cuando hablas con los típicos Sí, curas. mi padre era progre de los 60. Ya, pero Que es lo mismo de ahora. yo no lo he vivido, pero yo creo que no. Pero esa la gente que cogía un fusil y se iba al monte, ¿no? Pero como los de ahora no son. Pero lo que te quiero decir es que esos grupos cristianos es como que en España han evolucionado a ser como de Podemos. Y yo por eso me crean tanto rechazo ahora. Pero en su día, para mí tuvieron un papel muy importante precisamente para contrarrestar a esas dictaduras, esa gente Es poderosa. que, mira, es que además en también Hispanoamérica. todo esto se vincula de alguna manera con la identidad. Es que yo tengo un amigo que siempre decía, es que cuando empezaron las guitarras en las iglesias, ¿ah? Y entonces dice, ya se estropea todo. ¿Y esto qué es? Entonces, por eso que ahora hay mucha gente que va al rito antiguo, ¿no? Pues decir, Mira, Dios está aquí. mira, La canción es muy bonita, pero Dios está aquí. Y Para esto- salir para salir del Opus y de los hippies, sobre el tema del rito, bueno, yo tuve aquí en el podcast a Rubén Herrero de Castro, que es amigo y es muy buen tío, pero él es, bueno, los papas todos estos son casi el anticristo, ¿no? Y él va a un sitio donde hay rito tridentino. Mm. Pero sobre ritos, porque el otro día estuve mirando en internet sobre el rito tridentino y yo lo miro, y miro el que hacen típico El latino. los sacerdotes aquí normal también en contraste, pero yo cuando veo, y eso lo he visto por tu culpa, el rito oriental, Que mola. es que me gusta, el rito oriental también es católico, Sí, bizantino, sí. Mm. me gusta mucho más a nivel estético, yo que no tengo fe, o sea, lo veo a nivel cultural histórico, pero me parece como más, no elitista como los del Opus, que me lo parecen, sino de grandeza, de aquí está el cristianismo. Yo lo veo en las catedrales, por ejemplo. Yo cuando entro en una catedral,
miro arriba y ves los techos No. y dices, joder, es que qué La grandes, gloria. qué grandes hemos sido en Europa. O sea, yo lo pienso, cada vez que entro en una catedral. Pues yo cuando veo un rito oriental, lo veo, Sí, veo claro. como esa grandeza, que se nota que vienen esos ritos como el origen de cosas del imperio, del imperio romano de Oriente. Se nota que vienen de algo grande de verdad, porque esa escenografía no la tiene un país pequeño que es imposible. No. Yo es que, no sé, luego le cogí fobia a la famosa guitarra esta y... Porque claro, Para cambiar de tema, volviendo a las guitarras. cuando eres del Opus Dei tienes que ir a misa todos los días. ¿Todos los días? Sí, entonces, bueno, hay momentos en que te tienes que organizar dónde vas a estar. ¿Los del camino también tienen que ir todos los días? No van todos los días. No, Sois más laxos, ¿eh? Sois más laxos. es que es muy relajado esto. ¿Eh? Bueno, es que para ellos seríamos terribles. Pues los de camino también preparan la misa y demás. ¿Cómo preparan la misa? ¿En plan guitarra? No. Bueno, aparte de eso. Ah. Aparte de eso, las comunidades, dentro de las comunidades se divide como por grupos y cada semana un grupo prepara la misa que va a ser de la del sábado. Por segundos le está disgustando más. O sea, cada cosa que- Tú sabes que por el calendario hay una serie de Sí, sí, lecturas. sí. Entonces, pues se leen las distintas lecturas, se elige una. Obviamente luego la misa la oficia un cura, vale. la hace un sacerdote. Pero la misa la preparas con el catequista de tu comunidad y demás. Vale. No, allí... Pero a mí eso me parece más de comunidad, ¿eh? A mí eso Sí, me agrada son más como que las lo otro. comunidades Que es cristiana. vivir la fe en comunidad. Pero a mí eso me agrada, o sea, porque supongo que serán muy cerrados. Pero a mí eso me gustaría ir un día a verlo. No es nada cerrado. Puede ir. Un día que vayamos a Valencia. Mira, 100%, pero a lo mejor de primeras es muy gorda, pero tienes que venir a una vigilia pascual. Es la misa más importante del año. ¿Pero hay guitarras? Sí, hay guitarra. Claro, hay guitarra, Están todos diciendo que sí. hay guitarra, bueno, Yo quiero verlo. Dura. Yo quiero ver, y lo digo aquí públicamente. Quiero dura ver. 2 horas. No, que 2 horas te has quedado corto. Bueno. 3 horas, 3 y media. Quiero ir. Quiero ir a ver Robert, es espectacular. una del camino, por vivir la experiencia. Y rito oriental. Quiero ir a una de rito oriental, que no sé si hay aquí. Ni hay. Pues podrás mirar y vamos un día. Si nos dejan ir, porque también. El otro, Trino, este. Tú sabes dónde se hace. Y podemos hablar con alguien. Tengo un amigo que lo hace. Y me gustaría también ir, luego contaré mi experiencia, porque a las normales he ido cuando era más chaval, a una tridentina, solo por la Eso, experiencia. la tridentina. A ver, entonces, sí, en el Opus las misas son muy normales al final del día. No hay guitarra y el cura a lo mejor puede cantar o hay un cura o coro. O sea, un O coro. sea, no hay salmos. ¿Ah? No hay salmos. El cura los canta. Solo el cura. Sí, esto no. No, pero aunque sea sin guitarra, la gente no canta el salmo. Repites, bueno, pues cuando son conocidos sí, pero el cura es el que Yo a la que iba yo, que era normal cuando era muy joven, no había guitarras. No sé, en esa época no me preocupaba cómo eran los detalles. Pero la gente sí cantaba. Los salmos. El Sí. cura empezaba a cantar y todo el mundo cantaba Sí, con él. los salmos sí, pero en plan, las otras hay guitarra, o sea, hay canciones todo el rato, o sea, es como un festival. Es como muy protestante eso, entonces. No lo sé, Los bueno, protestantes cantan mucho, ¿no? entonces a mí me tocaba No. ver qué iglesia me quedaba cerca donde yo iba a estar e iba y entraba y veía mucha guitarra y dije, bueno, pues como tengo que acabar esto, tenía que estar y venía. Pues quiero ir porque a mí me llama mucho la atención ver cómo son las... De hecho, a la de Han quiero ir porque sé que las hace como diferentes y me apetece... No se va a poner a cantar como en YouTube, obviamente, pero me apetece ver cómo lo enfoca. No sé, me llama la que- atención los ritos. Lo que él dice de las guitarras es solo que en los salmos hay refuerzo a nivel de instrumentos. Porque hay Pero, más cosas también. pero no es en plan como cuando tocan el órgano y cantan. No. O sea, tú te O sea, estás es imaginando. más de estos de grupo de ojalá No, en el no. cielo, Tú- en plan tú así. te lo estás imaginando- Gente que mueve mucho la cabeza. No. Pues, Mario, escucha, lo estabas diciendo y estaba Mario. A ver, así como con a la ver. guitarra a la vez. Hay dos cosas. Por un lado, es que esto va a sonar, pero hay misas que son para niños, que se suelen hacer los sábados y domingos No, pero por la hay que ir a una de mañana. adultos. Esas misas para niños sí que es mucho más. Dinámicas. Sí. Hay guitarra y, por ejemplo, al terminar, pues normal, la última canción o salmo es alrededor de la mesa con los niños bailando y demás, pero porque son así. Niños bailando en el altar. Sí, alrededor de sí. Pero esas no es que sean de los chicos, esas son las misas en general de sábado y domingo que son de niños. Oye, parece que soy Torquemada Claro. aquí, pero Sí, y luego mira, ¿no? Claro. Y luego no, pero bueno. Vale. Y luego, lo que hay de normal es que en las comunidades hay cantores, que los cantores son los que se encargan de cantar los salmos. Y los salmos, igual que lo puede recitar el cura y
la gente a lo mejor repite la última frase, eso es. o lo canta al completo, y además con el refuerzo del instrumento. Pero no es un rollo gospel americano. Es que eso sí que me da No, mucha, no, eso no es. mucho rechazo. O sea, eso sí que no es. Bueno, en Inglaterra yo fui a una de estos gospel y bueno, es bonito porque es un coro en plan potente, Claro, claro. pero el servicio en general es lo minoritario, ¿no? Es que claro, cuando cuando te han has vivido mucho tiempo con ese Sí, con un determinado tipo de rito. con un determinado Sí, tipo sí. de rito, No ya te todo choca me mucho. parece De gente con guitarras, ¿no? sí, en plan muy hippie. Todo, o sea, claro, ya me puede parecer todo muy hippie. No. Entonces, claro, o cuando el cura que se ponen cosas de aquí, colorines, ¿sabes? Que entonces ya, Pero como bueno, colorines. o sea, la estola esta que se ponen, ¿sabes? Pues con cosas como que innovan ahí, ¿no? Entonces, No, digo, a mí no, esto eso no, eso no. ¿Por qué tienen que innovar en esta cosa? Si no se innova en muchos años. Pero bueno, hay de todo. Pues Músico. quiero ir no sé, por vivir la experiencia y luego lo comentaré. Sí. Sí, debería sí. Sobre Y- todo esta. Sí. Me voy. Y luego ¿Has estarás dicho? tú. Venga, cuéntame qué tal, qué te ha parecido. Claro. Y me voy a volver a leer la Biblia entera. Tú eres catequista antes, ¿no? Yo fui catequista, sí, Pues muchos años. por eso, me la voy a volver a leer y así podemos hablar también de la Biblia, de la Y tradición. creo que he hecho muy buenos cristianos. Yo no, que soy muy malo, pero creo que lo hice bien como catequista. Pues así podemos hablar de más cosas que vayan surgiendo. Sí. ¿Empiezo por el nuevo o por el antiguo? A releer. El antiguo, claro. ¿No es mejor que me lea el nuevo y empezar ya a poder hablar en menos tiempo? Hay que leer el antiguo para entender el... A ver, yo me lo he leído todo cuando era chaval, de que yo gano a curas buscando citas en la Biblia. O sea, quiero decir, estoy familiarizado. Que la mayoría no lo saben. Pero me lo tengo que No, refrescar. no. Tienes que leer el antiguo primero. Venga, pues me lo voy leyendo y en otra Claro, que y hagamos la figura del rey David lo podemos ir es hablando. clave. Y la Torre de Babel, que tanto me gusta a mí, para Torre de explicar Babel. cosas de ahora. Claro, la torre de Babel. La- El rey David. El rey David. La multiculturalidad de la Torre de Babel, donde llevaba, pues El efectivamente. nuestro rey David. Abandonado nuestro rey David. Espero que os haya gustado esta tertulia, las vamos a hacer una vez al mes. No me fusiléis, no os enfadéis. Va a haber gente atea que se va a enfadar, va a haber gente cristiana que se va a enfadar. Islámicos se enfadan siempre, así que por favor respiren hondo, disfruten de las opiniones. Hemos tenido una tertulia muy rica y variada y yo diría que interesante y además graciosa. Así que disfruten del vídeo y no nos pongan, por lo menos a mis invitados, no les pongan a parir, insúltenme a mí. Un abrazo a todos y el próximo mes más.